Hola, muy buenas, creo que ya está todo bien, ok, un momentito, ahora sí que sí. Lo dicho, chavales, pues estamos aquí en el Inside Xbox. Para aquel que no sepa lo que es el Inside Xbox, es como por así decirlo un Nintendo Direct pero de Microsoft. No es una conferencia, es como unos señores sentados pues dando noticias y presentando cositas. Y habrá que ver lo que nos tienen para el día de hoy, pero bueno, nunca está de más, ¿verdad? Ver una conferencia de estas, o una presentación, o como lo queréis llamar, para ver qué novedades nos trae Microsoft. Se ha hablado sobre nuevos mandos, se ha hablado que se enseñarán más pues de sus nuevos juegos, evidentemente, de Forza, que se enseñará más de todos esos juegos que están ahí en el tintero, seguramente sepamos mucho más de todo.
Y nada, chavales, por aquí estaré de invitado tendré a José Angus invitado, que lo voy a llamar ahora mismo. De hecho, y comenzaremos. Muchísimas gracias. Primeramente, pues a todos los que estéis por ahí por el chat, ¿ok? A los 218 que somos ahora mismo. Y nada, a ver qué nos ofrece Microsoft por aquí. Voy a hacer una llamadita, venga, vamos a llamar. A ver si me deja llamar. Llamar por Skype, ya está. Hola. Ey. Vale. Te oigo, te oigo. ¿Me oyes tú? Sí. Vale, ok. Que ya te contaré. Bueno, Okay. En fin, vamos a ver. Ya me contará. Espera, que yo ya estoy en directo. Ok. Hola camaradas, soy José Angus y bienvenidos a este directo en el cual vamos a estar otra vez con el buen David, que estamos aquí porque me ha invitado al de Xbox. Y a ver qué tal, porque a ver, entre que al final no he ido a entrenar, entre que he intentado descansar, he comido, he intentado grabar, pero al final no he podido grabar, vamos, que se me ha ido el santo al cielo, así que buenísima. Estamos todos iguales, estamos todos igual, tranquilo, no hemos tenido tiempo de nada. Así que... Madre mía. Pues bueno, esto empieza ya, falta 1,30, ¿vale? Y ya estamos dentro en el aire. ¿Te puedo contar lo del downgrade? Que parece ser que Insomniac ha contado una cosilla. Es de Spider-Man. Pues bueno, cuéntalo ahora lo que falta, el minuto y 20 que falta, cuéntalo. Pues lo digo rápido, que han dicho que no hay downgrade porque digamos que el sol, o sea, la posición del sol no ha cambiado, que la calidad del vídeo no se nota, el juego, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me fío de ellos porque han hecho buenos juegos, pero veremos, ¿sabes? Otorguémosle el beneficio de la duda hasta que el juego esté fuera. Es que es Insomniac, para mí han hecho juegazos, tío. Han hecho el Sunset Overdrive, han hecho el Ratchet & Clank, han hecho el Spyro, entonces... Pues sí. Me fío un poco de ellos y independientemente de si hay downgrade o no, yo creo que va a ser un buen juego. Para los amantes sobre todo de Spider-Man. Mira, me preguntan por aquí que me parece Morpheus Law, pues seguramente lo tengamos por el canal, así que ya Has hecho eso, ¿no? No, no me ha dado tiempo, tío. Se acabo de... Yo lo tengo y a ver, no es el apoyo en patinete, pero está guay. Me ha gustado. Un momentito, o sea, voy a poner 20 segundillos antes de que empiece, ¿vale? La pool y ahora comenzamos. Te voy a mutear un momento, ¿vale? Ahora entramos otra vez. Ahora volvemos, chavales, ¿eh? Unos segunditos y estamos dentro. ¿Quieres participar en el sorteo más épico de Behind the Games? Entra al link de la descripción y una copia de Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch podrá ser tuya siguiendo unos sencillos pasos. Recuerda, esto es un sorteo mundial. ¡Mucha suerte! Y comienza esto ya. Coño, que no se oía nada. Mi chat. Voy a subir un poquito. Pero presentan cosas nuevas, hombre. Van a presentar un mando, pero que yo sé que es un mando por lo pronto. Hay un mando. No se oye. ¿En serio? No se oye. Hola Switchman, majo, guapetón. Furthermore, Gamescom offers different activations during the week. Like concerts and side Tienes que estar aquí, Switchman, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Gaming fans to this city. This is a week of celebration. Sube un poco más. Se oye todo bien por aquí. That this culture is more than gaming. It's a way of living. It teaches. O sea, se está marcando un streaming japonés, enseñando comida. This is Gamescom Sí, totalmente. 2018. Dime que ahora no tienes tanto retraso. Está la tía con la comida, acaba de salir. Sí, y ahora está la catedral. Yeah, we maybe do, but in Cologne we have this one specific local Están dish enseñando called Colonia, o sea, esto parece un vídeo turístico. So it's not fish eggs, it's Están enseñando la comida ahora. sausage, it's bread, it's mustard, it comes with butter, and it's very delicious and also very cheap. Ole. Están enseñando las catedrales y eso. And this is Cologne. So behind me you see the Cathedral of Mira, Cologne. behind, toda la gente me llama a los directos. Era una prueba. 20,000 people a day. Sí, Switchman tiene todo el derecho. Se puede colar si quiere, no hay problema. I have a second favorite No le spot quiero. I want to show you. Fuera.
So this bridge is actually not far Para que se away convierta from en the Xbox Man Cathedral of en vez de Cologne. Switch Man. You might wonder why are there so many Hostia, locks no me here. feo. So it has become a local Mira que tradition. Switchman para mí If you no want to me express parece your el love mejor for nombre del mundo, someone, X-Man, pero que Xbox hombre Man, X, your name's engraved, you put it on the hostia, fence, eso and suena it's sealed porno, forever. Sí, totalmente. And because we love you guys so much, I have made Cyberpunk a nazi lock versión, as ojalá well. enseñar What I'm Cyberpunk, que gonna por do is cierto find a spot and está seal en la our love Gamescom, forever y as han well. dicho que es la pollísima. Sí, a ver qué tal. Y no han salido los I hope nominados, you enjoyed this curioso. brief tour through the city that Anda hosts huevo, tío. hundreds of thousands of gamers every year at Gamescom. And now it's time to kick off some brand new games and announcements. It's time Madre mía, ¿no? for ¿Qué Inside se han tomado esta Xbox. peña? Venga, vámonos. Ah, mira, ahí está el Ori. Que ha ganado 2 premios, por cierto, en los Gamescom. And we are live from the Xbox booth right here in wonderful Cologne, Germany. Now today, select industry insiders will be hitting the floor, but tomorrow, thousands of fans and gamers will flood through this massive show floor. You can't imagine. Just last year, we had over 350,000 fans. It is just a massive show. Oye, todo bien por aquí, Humongous. chavales. And because it's humongous, Estoy nivelando un we poco. thought it was only right that we kick it off with an epic episode of Inside Xbox. So stick around for a stack of exclusive Xbox news, interviews, and never-before-seen stuff that's gonna blow your mind. I know, Internet, you're at it and you're trying to figure it out. You don't have to wait long. Now, if you're watching on Mixer, we've got a mix pot all ready for you with digital items for Forza and Sea of Thieves. If you're not on Mixer, it's not too late. Tune in and make sure you're signed in with your Microsoft account to get some free stuff. We like free stuff. And to bring you all of this goodness, we have rounded a platter of international hosts to serve you today. Myself, Larry Herb, Xbox Live's Major Nelson, Graham Boyd, AC Bongos. We have Julia Hardy, Ricari Austin, Benny Perkin, Jeff Rubenstein, and Maxi Graf. Germany's own Maxi Graf, the hometown hero. Yeah, That was a she's great guide to unbelievable. Cologne. Está de there. moda She's a ahora. little lock. Los juegos de What a vaqueros, great por ejemplo. idea. No, vaqueros. All right, let's jump right into it with today's first exclusive reveal. Let's move carefully. Front on me. Back away. Quiet now. Run down. Right, he's behind you. He's right behind you. Yeah, I've got it. Take it out before you take it. Right, got it. She's down. They haven't seen this. There's another team coming in. In the bushes. In the bushes. All right, got him. He's burning. He's burning. Careful. Yeah, he's dead. Hombre, no pinta You got mal, him. You got him. I want to short. I'm going to bring this down a minute. Se me ha ido la olla mi chat aquí del OBS, tío. Let's go, Spider. Pero sigues en directo, ¿no? You bringing dynamite? No, que se le ha ido la olla al chat, tío, que no va. Other players will jump. Someone spooked the Bueno, bird. lees a través del chat de YouTube y esto. Coming from the flare, from the flare. I'm gonna try ¿Qué to es take esto, it tío? down. O sea, mola, pero Five. no pinta mal, la verdad. Second clue coming up. See if you O can sea, es find como it. zombies, Found the clue in the next room. ciencia ficción con vaqueros. Got the clue. Right, Puerto Rico it is. There he is. Está muy de moda ahora, tío, todo el rollo. La luz por la sombra. Uy, ese on the amor, map, esto. watch out. Ya por fin os amaneció en Latinoamérica, sí, hombre. Burning's Menos mal. Menos mal, sí. Porque, bueno, tampoco os habéis perdido ahí, o sea, está guapo, pero tampoco os habéis perdido ahí. Solo como mucho el Semu. Hemos echado la mañana un rato, ya está. Y el. ¿Cómo se llama? Y el. O sea, lo más interesante para el tema de Nintendo, el 6 Revolución. Battle Royale, ¿no? How many kills you got? I think I shot two. Estaba escuchando a los tíos hablar, ¿no lo estabas escuchando tú? with CryEngine. Sí, ahora están hablando, ¿no? Pero se les había colado las voces dentro del trailer. ¡Hostia, mira! La rubia de Xbox otra vez aquí. ¡Mírala! La rubia de X. Sí, sí, tío, de esto me acuerdo yo. Ah, que hay una. ¿Cómo explica eso? Well, we are happy to be here today to announce that Hanchola will be coming to Xbox Game Preview. Oh, yes. The trailer was beautiful. Some beautiful Con water el The features there. Walking Dead Doing a nice bit of Battle moonlight. It looks Royale. very sexy. Yeah, we saw actually a lot of things in the trailer. We saw PvE, we saw PvP, we saw the awesome gothic western pareció? setting. So for the people who are Por lo not que he like visto, pinta bien. not know of Hanchola, what is it all about?
what Hunt is about. Yeah. So Hunt is basically a competitive first-person monster hunting game. So what that means is you are a bounty hunter and you kill monsters for gold. So toda la gente decía que lo único que había hecho es mimar a la chica porque la conferencia era un peñazo. Me acuerdo de esa conferencia que fue horrible, tío. You can go wherever you want. You can choose your playstyle and say, somewhere there's a monster on the loose. So the game is kind of it follows like 3 phases, right? First off, you narrow down the boss's location. All the teams is trying to get there first. Right? So you do that by finding clues. You find clues because you have the darkness within you. In our game, there's no good guys. Everybody's greedy. You think for yourself. Everybody badass, man. Se le ha ido la olla. Voy a hacer otro chat. So you're a little bit of evil yourself. Now, when the monsters break through into our realm, they leave a bit of rifts in the world. So you find them, you use your power, and you make a connection to the boss. And when you do, the region shrinks. It's almost like in PUBG, except we have took it a lot further. Okay, right? Those survival games, right? So you need to do it a few times, and then you look into where. Obviously, there's a bunch of AI in the way. We have a challenging AI cast. They challenge you differently. You have a lot of tools and gears to deal with them differently, right? If I'm really loud and I shoot everything I see, everybody in the map hears me. So, I mean, once you get to the boss, though, there's a kind of next phase you were telling us about. Sorry? Once you get to the boss and once you've defeated the boss, what happens after that? It's not over when that happens, right? Okay, so basically, the goal is to kill the boss. Yeah. Now, to get to the token, to the prize, which you're going to sell back for money, you get to banish them to hell. That's off a little timer so the other guys get to get there also. And that's what we call the showdown. Everybody collapses, right? Okay. Or there's also, like in our game, you can express yourself in a lot of ways. So you can have some people go out and wait outside for somebody to take it and run and attack him. So the person who takes up the bounty, we call it the hunter becomes the hunted at that point. Right. That's like a big switch in the game, in the gameplay. The whole gameplay changes. And honestly, like we're having like a lot of gears and gadgets for the players to play with, and stop the other guys from running, or you can eject yourself so you can run faster. Okay. There's all kinds of stuff, right? We could see, obviously, in the trailer, there's an awful lot of chat that's going on, which means, you know, there's a lot of tactics happening. Ya bajado la conferencia un poco. Yes, there's a lot of tactics. Uy, por Dios. A little bit to learn, but not too much. Okay. Once you play a game or two, you kind of learn the basics of it. Lo que me estoy preguntando es qué compañía está haciendo esto. ¿Cómo que qué compañía? O sea, que qué compañía, qué ¿Quién está haciendo este juego? Dice. Sí, o sea, puede ser exclusivo de Microsoft, pero que se comparte, ¿sabes? Porque Microsoft no tiene. Porque Microsoft Studios no es. Ahora, decidme ahora si está el volumen de la conferencia mejor ya. So, well, it's kind of simple. Like in our game, we started very raw. We started. Recuerda el miedo a los juegos, tío. No sé por qué no ha venido así. Creo que parece que de principio ha sido 20. Everybody in the team wants to work with the audience, and the audience can test it better than we can, and they can come up with better stuff than we can. And we do a long list of their opinions. Solo 5 segundos entre el directo y mí se coño, pues. Bien, eso está bien, ¿no? And we try to implement them there. For example, like if something is a bit diffuse, then we ask them what they think, and then we try to make it better. Okay. And that's honestly the most rewarding thing is to work with them. Okay, so you guys know what to do, right? Give feedback to the game once you can put your hands on it. Confirmadme que está el volumen ahora bien, por favor. Muchas gracias a Nightingale por la donación. Guapetón, un besote. Ole, felicidades ahí. Créeme, cada donación, incluso, o sea, primero vernos es un apoyo increíble, pero también cada donación, super chat, miembro, lo que sea, suscripción, cuenta, de verdad, o sea, suscripción me refiero, yo en mi caso. No os imaginéis la ilusión que nos puede hacer. I'm excited. Now that I've seen that, I'm very, very excited. But I can't stress
The stick in the ground for our game is not just shooting monsters, right? Yeah. The stick in the ground is high tension, so we have a high risk, high reward aspect. So when you're walking in our world, the entire world Están contando cosas del juego, que eso está mola, ¿sabes? O sea, is that a monster? If I shoot it, other people might hear it. If somebody's shooting at me, I can't see it. Pinta bien el juego, a mí lo que he visto me ha molado. Also high tension comes from, a ver, tendría que venir más para convencerme, pero ha entrado bien, ¿sabes? Sí. If you kill me, I'll lose it all and I'm a god. ¡El Pug no! Permadeath, I can't wait for it. It looks absolutely amazing. Well, thank you so much to Fatia and Magnus from Crytek. And now Larry's lurking around the PUBG section of the booth. No doubt, probably looking to steal a chicken dinner behind closed doors. Watch yourself down there. I think the blue zone. Es verdad que tienen que enseñar cosas más del mapa nuevo del Pug, del Nevado. Cierto. Que enseñar es un teaser. Y también tienen un parche que han dicho que, o sea, decidieron. Y un gameplay de Resident Evil 2 a 4K, ahí leí también que iba a haber aquí. ¿De qué juego? Del 2 Remake. ¿Cuál? Resident Evil 2 Remake, 4K o no sé qué leche. Con equipo One X. Sí. Algo de eso dijeron, no sé si será aquí o... ¿Y este coreano? ¿What? Te sale a ti en coreano, ¿no? Está saliendo en una ciudad ahora. Sudcorea ahora. Vale, que tú lo tienes atrasado. Sí, bastante. O sea, que lo tenías a la vez que yo. Estoy en YouTube, Vale. For the past 8 months, the YouTube Xbox Game Preview Program What has the embraced fuck? the game near and dear to my heart. Voy a poner en YouTube. But let's Todo be en coreano, honest, tío. there's been some Sí, es lo que unpredictability, estaba diciendo. some ups and some downs. We've celebrated incredible Momento, victories, voy a poner and we've had esto, some ¿vale? brutal defeats. Vale. We've Hasta also ahora, had some Josué, incredible lo que se ha visto es un spontaneous juego. moments that bring this game to life. Pinta bastante I am, bien. of course, talking Un about momento, voy a poner PlayerUnknown's esto Battlegrounds. para que estemos más o menos a la vez. Everywhere I look, the team is focused. They're hard at work on all facets of PUBG. Poring Vale, over ya community está. Sí, sí va adelantado, sí, feedback, se ha puesto en testing new YouTube ya. builds, Sí, ya me he puesto en creating YouTube. brand new O sea, content. ya a lo mejor puedo estar yo adelantado, pero a lo mejor con And mucho un before I segundo o interrupt dos. that flow, O sea, ahora sale I una thought I'd cafetería, take a ¿no? minute to poke around the studio. Sí. And Vale, bien. Un segundo, estaba maybe adelantado. enjoy a Pausa un cappuccino, segundo y vuelvo a darle o yo Make qué sé. off with a Vamos, que little está nada, sí. un segundo. including a custom level 3 helmet. Vale, Now, ahora only está abriendo la boca available y ya supply otra crates, cafetería. mind Y ahí, you, ya and you está. had to Justo. know Vale, the perfecto. slogan Pues for the guay. cafeteria was going to Si be se para o on algo point. me dices, ¿vale? Quien sepa coreano que me lo diga, Perfect for a little Tiene una jet lag mierda, tío. recovery. But I didn't come all this way to PUBG Corporation in Seoul, South Korea, just to poke around the studio. I wanted to know about the journey. Que la empresa del From Pug a es coreana, ¿en little-known serio? battle No Sí, royale es coreana. experiment a year and a half ago to O sea, global surcoreana, sí. phenomenon, No sabía. and then on to Xbox Game Preview. And just around the corner, O sea, lo que tienen que hacer es 1.0 optimizar el for puto Xbox juego. One. En It's cualquier been an Exacto, eso es lo que tienen que incredible hacer. journey Tú lo has for the dicho, team optimizarlo. and for the Y luego fans. ya que metan lo que quieran. O sea, yo prefiero que vaya el juego And where bien better to start que... than the very beginning. ¿Cuál es este? Pone que recomendamos, si Xbox o PlayStation 4. Eso depende de cada uno de los gustos que tenga. Pedazo exclusivas. A mí me gusta ver por infraestructura, el sistema operativo por ejemplo el tema de los el Xbox Game Pass, Xbox, pero por exclusivos a mí me gusta. Xbox Play, claro, es que depende, tío. Depende de las necesidades de cada jugador. Es que Sony tiene exclusivos muy tochos, tío, a mí me gusta. O sea, tiene mucha variedad, mientras que Microsoft tiene pocos, pero son muy potentes. Pero los servicios son de más calidad, tienes el Game Pass, que esas cosas también. Para que no tenga un PC, pues sí le puede molar. 두려움, 뭐 기대, 뭐 이런 섞여 있는 감정이었던 것 같아요. Me encanta, dicen, joder, son 150 personas y no pueden optimizarlo. Tulcas, no va a salir nada de Nintendo porque es un directo de Xbox, por lo tanto no puede salir nada de Nintendo. Ahí te imaginas, Banjo-Kazooie para Smash, no. Olvidaos, y sobre todo en este tipo de eventos que es un insight, no es una conferencia tocha, ¿no? Es más de tranqui. 일단은 엑스박스로 más de chill. 가져오는 것에 대한 결정 자체도 어려워. You know, bringing a massive open world with 100-player PvP to Xbox is not something that's really been done before, so that alone was a challenge. Están apostando muy fuerte para entrar en la próxima generación, Microsoft, están ahí. Yo creo que lo están preparando todo. O sea, que han dicho, esta generación está medio perdida. Bueno, está perdida. Literalmente vamos a ver a la siguiente. Están dándole muy duro ahí para la próxima. El año que viene presentan consola. Porque además ellos la enseñan en el E3, así que... O sea, enseñan como, ¿te acuerdas? Una imagen... Sí.
이게 계속 불안정한 부분도 있고 포팅했는데 그 엑스박스 포팅 버전이 Sacan 불안정한 online 부분에서 gratis y ganan. In order to enable Porque Microsoft tiene pasta, their development para schedule, pero con la pasta que hacen con el online lo dudo mucho. from within Xbox to Pero hacen una pasta gansa, no van a quitar. Pero eso de ventas, tío. No van a quitar online de pago. optimizing art code and providing some controller feedback No, pero digo, to enable si hubiera una compañía que quitara online de pago, sería Microsoft la primera. Por la pasta que tiene, tiene más pasta que Sony que Nintendo. Sony quitaba online de pago y se vería resentido de narices. Muchas gracias, Pedro Mediavilla, por ese eurillo, compañero, un abrazote. Gracias. Pero eso, o sea, lo que quiero decir es, si hay una compañía de las tres que puede hacer eso, o sea, que tiene capacidad económica para hacerlo, es Microsoft. Pero es lo que digo, que sería un incentivo para comprarse una consola, que no le venta, por supuesto que no le venta, pero... Es que hacen un negociazo, tío, con el online de pago las compañías, la verdad, es un negociazo. After launch on the game preview, PUBG on Xbox One was in the hands of two equally Hostia, lo que os ha passionate dicho, teams. miradla, a los 500 likes cosplay nuevo, ya sabéis, Dadle ahí, que eso sí merece la pena darle ahí. I've always wanted to work for a team that builds a product by listening to their customer base, and it is what we have done from day one. Te voy a preguntar esto, ¿vale? Si no te importa. ¿Qué me recomiendas? ¿PlayStation 4 Slim? No, pero teniendo en cuenta que en mi salón tengo una tele en 4K. ¿Qué dirías? En 4K está claro que la Xbox One X. No, PlayStation 4 Slim no, pero... Hombre, si tienes dinero para las dos, yo me tiraría por la Pro. Yo tengo la Pro. Sí que se notan muchos juegos la Pro. Sobre todo si tienes una tele 4K, si tuvieras una 1080, pues no. Y aún así, en ciertos juegos se nota, tío. Sobre todo el desempeño de los FPS. Yo he estado jugando el Horizon Zero Dawn y he estado jugando God of War. Bastante más fluidos que una Play Slim, No ganas mucho en calidad gráfica, pero en FPS se nota bastante. Mira, están hablando del rendimiento del juego, menos mal, Uf, qué puto asco el rendimiento de ese juego. Like, why wouldn't you want to build something that your customers want to see? Chicken dinner, It's so rewarding when you see players go, oh, I provided that feedback, I wanted to see that feature in PUBG, and now they worked to implement that in the game. Sí, la verdad es que mucho cool. And we've got a great roadmap that continues to deliver against our promise of a 1.0 experience. Hay una oleada. Rapidly iterating PUBG and Xbox game preview with the fans is all leading to its 1.0 full product release on September 4th. Of course, the launch for 1.0 is just another different beginning. You know, it doesn't mean development stops. You know, it means that we sort of we considered the game more or less feature complete. Yo es que sería absurdo que criticase la Play Pro porque es la que tengo. 이걸로 끝나는 건 아니고 계속적으로 업그레이드가 되어 갈 텐데 여러 단계를 거치면서 어쨌든 그래도 기본은 됐다. PC의 콘텐츠들이 가능한 가장 빠른 시간 내에 엑스박스. Evidentemente, si tienes una PlayStation 4 normal no te merece la pena invertir en una Pro, sinceramente, pero si no tienes ninguna Play y tienes una buena tele, la Pro, aunque tampoco sea un salto exagerado, pero se va a notar. O sea, solamente, yo solo diría, cómprate la Pro si tuvieras una tele buena. Claro, si no, no merece la pena. Eso sí, dicen que, hostia, que el 4 me sale el 1.0. ¿Sí? Es que ya va siendo hora, tío, de que le metan a esto caña, War mode and of course achievements, which will carry over from the Xbox game preview period. It's gonna feel like a different game. No es que sea PlayerUnknown Battlegrounds más divertido que Forma, es que son distintos. PlayerUnknown apuesta más como más por el realismo. Más por el realismo. Y el otro es más arcade. Sí. Porque el tema es construcciones. PlayerUnknown es como más por así decirlo, más simulador de supervivencia que Fortnite. Y además tiene los vehículos. Bueno, ya ahora Fortnite tiene un vehículo, pero antes no tenía. Y ese mapa más. Y estos son enormes los mapas. You can feel the team shake off the stresses of development and exactamente, es en la cabeza que esto no es una conferencia de E3, que es un Inside Xbox winner chicken dinner donde se va a ver muchas imágenes de los desarrolladores, van a extenderse mucho en estas cosas. A ver, que nosotros no nos podemos, a ver, que podemos decir esto se está alargando, por algo se llama Inside Xbox, el propio nombre lo indica. Pero lo que estoy diciendo, a ver, nos podemos quejar, hostias, esto está muy largo y no sé qué, pero esto no es espectáculo como una conferencia, esto es conocer un poco detrás de lo que hay de cada juego. Claro, de los programadores, del desarrollo, etc. You know, I'm thinking of taking this play que también tiene su chicha, hombre. Lo que pasa es que esto va a estar de chill, tranquilito.
A lo mejor pueden enseñar alguna cosa como lo acaban de lo del principio. ¡Hostia! Ahí hay una figura de Evangelion. Sí, de Evangelion. Buenísimo. For the last 6 months, El PUBG has estudio been tiene my pinta de ser go-to guapo. respite after a long day. I've played it more than any other game. It's about the moments, indelible memories that you brag or commiserate about. Este juego es divertido. O sea, yo lo juego y a mí me gusta mucho. Sometimes it's Pero the me thrill of gustaría que securing saliera a en Switch, tío. hard-fought supply crate. Porque jugarlo portátil. Tiene que ser la leche, tío. Or ambushing some poor soul who Hombre, si se puede jugar en una iOS, aunque sea una versión más light, se puede. Sí, perfectamente, hombre. No la versión de Xbox One, yo no estoy diciendo eso. Porque la versión de Xbox One está muy bien. Pero una versión un poco más. Que no requiera tanto gráfico, ¿sabes? No sé explicarlo. Me preguntan por aquí si va a haber. Conferencia de Nintendo. No va a haber conferencia de Nintendo, va a haber Red Cube, que son como una especie de retransmisiones en directo donde hablan de determinados juegos. Y suelen ser aleatorios, todavía no lo sé, lo tendré que buscar después. El año pasado hubo las retransmisiones de la Red Cube, que simplemente son desarrolladores. Es algo parecido a esto, vaya, lo que está haciendo aquí Xbox. Que se sientan los desarrolladores a hablar y te van enseñando un poquito más las entrañas de algún juego. Y sobre todo indies. ¿Sabes? Pero que no va direct como tal, no va a haber. O sea, la gente está hablando, después de lo del Indies, del Indies Highlights, que dicen que va a haber otra presentación la semana que viene. Y es como, a ver, gente, no. Si no, ya lo habían enseñado, es la Gamescom. Y creo que yo creo que ni David ni yo esperábamos un indie. No, la verdad que no. Nos pilló todo de sopetón y tuvimos que hacerlo todo rápido. Fue todo sorpresa, tío. Es más, creo que nadie lo ha hecho, solo lo hemos hecho tú y yo. Sí. Hasta ese punto. La verdad es que sí. El 4 de septiembre, ahí lo tienes. Me ha hecho gracia lo de Xbox Launch Console. O sea, no es console exclusive, es Launch Console. Exclusiva de lanzamiento de consola, o sea que luego saldrá en otra consola. Custom Hombre, ya games llevan casi un año de and war exclusividad. mode, which will add a Llevan ya deathmatch bastante, approach to battle royale, where the match will take place in a Hay gente que se stack ha comprado zone un and Xbox it One por will el include puje. respawns. And that is not all the PUBG goodness we have. Oh El nuevo mando, ¿no? I am here with Bree White to talk Sí, eso es lo about que te some decía yo brand que new iba a Xbox mostrar. controllers, starting with Pero this un mando drop pro dead o un mando gorgeous normal. special edition. No sé si me explico. Es una edición especial, no sé qué tendrá exactamente de novedad el mando, la This verdad. is nice, isn't it? Yeah, it's excellent. Yeah. Now, Bree and I work on Xbox Nintendo controllers all Direct the yo le he time, hecho que a finales de septiembre, mediados finales de septiembre habrá el próximo. Well, this is fun, and Como el thank año you for pasado, bringing vaya. this. Tell us about this amazing controller. Pero son suposiciones, So tío. this is the Xbox Wireless Controller, PlayerUnknown's Battlegrounds, limited edition. It's available for pre-order today and will be shipping worldwide in October. Se puede conseguir en Fantastic. So look at octubre. this, exclusive for Inside Xbox, guapo, the first time in the world anyone's seeing this. Yo creo que el único mando que puede igualar al Pro de Switch es este. O sea, el de Xbox. But, you know, tell us about all the details. Incluso yo creo que la cruceta para mí me gusta más la de Xbox. In the back, A mí no, you'll see tío. a A mí. digital A mí camo. no. A mí On no. the La left, cruceta de Xbox para mí es lo que más le falla, tío. A mí la cruceta del Pro me falla. Pero es que tú no tienes el Pro de Xenoblade como tengo yo. Ah, And then on the right Es que la side stick, cruceta you've la han got a cambiado, sight scope. Ah, es un mando exclusivo On the de back, there's PUBG. the PUBG logo. Será para And then here competitivo, on the right supongo. trigger Espera, is a espera, que X, se which ilumina is la parte de iconic delante de of los where the colores. ¿Te concept estás of quedando Battle conmigo? Royale started. So that's like you Xing out all your competitors in a battle royale match, right? Right. Good. And then for the first time ever, ¿Cuántos mandos ha lanzado Xbox ya? Nice, Han yeah, puesto these are grips really en cool. sus So this is the first time we've had gatillos. these on a Xbox controller before. ves? Tienen Trigger como- grips on the top Sí. of the right trigger and left Para que trigger, no so te when your resbale. fingers are getting sweaty, Sí, you're está getting right enfocado down to that competitivo chicken dinner. completamente. You get a Pero little es un bit of extra mando grip on there, no right? pro, ¿sabes? It's No es really como cool. I love el the mando este que silver sacaron effect de on hace. the No es un D-pad élite, here. It's vaya. got kinda bit of a rugged Eso. approach there, right? Y ya está. Looks great. Thank you, Bree. That's awesome. Now, I hear you've been cooking up something else in Xbox Design Lab, yeah? that's right. Let's take Sí, a look. viene por aquí. Por esta zona de aquí. Que tengo aquí mi mando de Xbox, sí. Vamos, yo estoy muy contento con mi mando de Xbox. A mí sigue siendo mi mando preferido, ojo. Más que el peor. Es que he jugado mucho más con el de Xbox, tío. Mi mano está más curtida con ese mando, tío. Oh Dios, esto es precioso. Los mandos de Xbox para mí son los más bonitos. O sea, tienen una customización súper guapa. Uf. Mira ese rosa, tío. Está bien, ¿no? Qué guapo. Uf. Por favor, me encanta. O sea, a mí la customización de los mandos me encanta de esta Madre mía, si nos sobrase el dinero, tío. Madre mía.
Tienen, has visto, tienen el antideslizante por atrás. Ah, que puedes poner un nombre. Oh. Qué guapo los mandos, tío, loco. O sea, creo que el tema de la customización de mandos que empezó, bueno, no sé, no empezó Nintendo porque realmente la customización de la Xbox One la empezó, pero no sé, están con el tema de ponerle colorites. With the new Xbox Design Lab options, you can see them here. This is my fall 2018 capsule collection. This one matches my jacket very nicely. I think you'll agree. How about that? What do you think, Bree? What do you think of my designs? Yeah, they're beautiful. A mí me encanta eso de ¿qué te parece? Bonitos. Nos ha jodido. Me parece que si me sobrase el dinero me los compraba todos. Pero no dice algo más, dice ¿qué te parece? Son bonitos. Ok, gracias. Last year we brought you metallic finishes, rubberized grips in a few new colors, as well as shipping to over 20 European countries. This year, I'm excited to share that we have 5 new camouflage options. Sí, eso sí es cierto. Lo que le falta es una buena que venga con una batería de serie y no tengas que comprar aparte el kit de carga y juega. Ese es el problema que tienen los mandos. Que la próxima generación de mandos de Xbox van a venir con batería integrada 100%. Vamos, eso. Ah, que va con pilas este también. Supongo, por lo que he visto por detrás, sí. Tendrás que comprarte el kit de carga y juega aparte, la batería. Que no vendrá integrada, digo yo. O sea, incluida. No lo sé, a lo mejor sí viene, no lo sé. We found fans really love the matte black that fades to a bright metallic, and so we added these 5 colors so that people can customize the rest of their controller however they want. Absolutely, and I've kept mine pretty subtle, kind of kept the same color scheme. Got the nice blue metallic. Robert, usan pilas o bien te puedes comprar una batería que venden un kit que se llama kit de carga y juega, que te viene una batería para meterle ahí y el cacharro para cargarla, vaya, para cargar el mando. Pero no te viene la batería de serie, se la tienes que comprar aparte, eso es lo que le pasa al mando de Xbox. Y también puedes poner pilas, claro, si quieres. Hombre, lo único bueno de las pilas es que te dan más que una batería. Eso sí. That is available just now through September 30th. All right, okay, so check that out on Xbox Design Lab, those new shadow and camo options. And now, for something completely different. El de Xenoblade es mío, no me lo va a cambiar nadie. Que dimos un regalo de mi chica. Ahora que le tengo yo cariño. Oh, Battlefield 5, ¿en serio? Sí, Battlefield 5. Esto dijeron que lo iban a... Hombre, están apoyando a Battlefield, así que... Thanks, Graham. We're not actually time traveling, but the new info set to debut will make you feel like you're back in some mid-century action. Nice, the developer of Battlefield 5 has promised that after the game releases on October 19th, the journey will keep evolving in a post-launch experience called Tides of War. This is your first chance to see what that means and how it ties into your personalized, customized journey, which is all tied together by your company. El mando Elite 2.0 dicen por aquí que supuestamente tiene que anunciarlo, no sé. Ya acaban de anunciar un mando. Han anunciado una gama de mandos personalizados, pero... Sí, el del Xenoblade cambia mucho la cruceta, mucho. Sí. Mira, lo tenéis aquí. Sí, eso es confirmado, Cambia muchísimo la cruceta de este mando. A mí me gusta de bonito el Splatoon, pero tengo la cruceta hecha una mierda. La cruceta del mando de Xenoblade es exquisita, o sea, es un avance. Porque está rehecha, de hecho. More than ever, playing as a squad is key to success in Battlefield 5. So make sure to collect all the tools and gear you need to win the battle. We are bringing more depth to our known classes with the introduction of combat roles. The Recon can specialize in long-range shooting, spotting. Es que a mí estos juegos a mí me encantan, tío. O sea, de ambientado en Segunda Guerra Mundial y esas cosas. Have more ways to keep their squad alive. And the support can now provide backup with new attrition. A ver qué tal está este, tío. A mí me encanta Battlefield. For the first time in Battlefield, each combat role has a unique loadout and unique abilities, and over time, you'll get access to more. Ahí Esmeralda a tope, hacedle caso a Esmeralda que Esmeralda sabe. Yo tengo que hacer un paréntesis. ¿Por qué la gente se queja de que haya o sea, es una puta skin porque es una skin de que sea mujer? No lo entiendo. ¿Sabes el problema? La ignorancia, Josangu. La ignorancia es el mayor de los problemas. Porque es una skin, no es aparte, que es que lo que está basado, la campaña en lo que está basada, aparte que ellos ya han dicho que es en parte ficción, pero en parte es realidad. Y lo de las mujeres está en parte de realidad. Si estudias un poquito de historia te das cuenta de que no es mentira. ¿Sabes lo gracioso? Que dicen, han dicho unas declaraciones electrónicas que ha dicho a partir de ahora todos los juegos que tengamos de Battlefield, no sé si era de todos los de EA o todo de Battlefield, van a haber mujeres. Y si no, no compréis nuestros juegos. Hombre, tío, es que vamos a ver un videojuego.
Han dicho, si no os gusta, no lo compréis. Lo he dicho así, Y es que hay que ser así. La caída de Europa. Ah, ¿y una campaña? ¿En serio? Eso a mí me gustaría. Whether it's how you choose to look or how you choose to play, Battlefield 5, you'll never be the same. El 19 de octubre, tío. Joder, con octubre, ¿no? También. Sí, no, octubre y noviembre están cargaditos, Y septiembre. Es que tenemos 3 meses, tío, de locura. Y diciembre es más. El único mes más flojo es el... o sea, el único mes más flojo es diciembre. Y es por... y tiene el Smash. Exacto. Pues que diciembre no tiene nada. Tiene el Smash y ya está. El juego de las navidades, vaya, ¿qué va a ser Rosana, ya lo he dicho antes varias veces. Un pack de Battlefield 5. No va a haber conferencia de Nintendo. Va a haber Rescue. Que tiene el Battlefield 5 y el Battlefield 1943. Y un mes de Access. Eso de hacer poca broma, que puedes jugar todos los juegos de Pass. ¡Hostia, qué guapa! Bonita, sí. A ver, que esto si lo queréis es la X, ¿no? Sí. O sea que eso cuesta 500 pavos con 2 juegos. Eso parece muy bien. Ah, y también para equivocarse, as a bonus. It'll also include a 1-month Xbox Game Pass trial, 14-day Xbox Live Gold trial, and 1 month of EA Access. Experience the tides of war with your company starting on October 11th for EA Access members, October 16th for Battlefield 5 Deluxe Edition Early Enlister Access, and October 19th for the Battlefield 5 Standard Edition. Now over to Jeff and Ricari, who will do their best to survive the State of Decay 2 interview. Estaba saliendo ahí atrás el mando ese adaptativo. Es verdad que está el mando adaptativo. Wow. Pues este juego ya está. Ah, vale, right. There is a new major add-on for State of Decay 2, the Daybreak Pack, and let me tell you when it arrives, September 12th. And now, Ricari and I, nice shirt. Thank you. I appreciate that. Yeah, you know, we should have coordinated, but I think it ended up all right. No, you have great taste. Dicen, Oye, ¿verdad que metéis Pokémon en la conferencia de Xbox? Joining us to talk about this big State of Decay 2 news. Sure is. O sea, van a presentar a Banjo This is her second show. Wonder is now a 2-time guest, and you've done Redmond and International Play. High five for that. Very excited. We get a blazer after 3 shows. Can't wait for my pin. All right, well, why don't you tell us about the Daybreak Pack? Yeah, Daybreak Pack, entirely new mode for State of Decay 2. Very exciting. There's also a ton of unlockables for your community. You play as a really well-equipped elite Red Talon soldier. So you drop in, and your whole goal is to defend a Red Talon tech through waves of zombies that get increasingly harder. Dicen que eres lo de Gamescom, there's a demo that folks are playing right now behind us. Que nos quedamos lo de Metroid y Pokémon porque lo filtró un tío en Forma. Especially your location. Yes, it's a new map. You don't use your own community, so you're not going to lose any precious survivors. Wait. Oh, I have to ask, since my likeness la gracia de este juego, ¿sabes lo cual es? Que si mueres se acabó la partida, Not your own community. O sea que I es know. Maybe realista if you keep leveling up those fighting skills. But it's good because it's a completely different. Pues precisamente a mí la Play 3 me parece más bonita que la Play 4. Dicen que la Play 3 es fea. A mí me parece más fea la 4 que la 3, estéticamente. A mí me gusta más la 4. La 4 me parece una plancha, tío, para freír chuleta. O sea, yo tengo es una plancha para freír chuleta, un cacho cuadrado así, tío, dime tú a mí. Yo tengo la 4. Y tengo aquí la Pro. Tengo la Pro que es horrenda, horrible, un armatoste, pero la tengo por los juegos, no porque sea bonita. Bonita no es. No me parece bonita la consola. A mí me gusta más la 4, la primera versión. Me parecen todas las PlayStation 4 horrorosas, feísimas. Me parecen horrendas, tío. La screen es bonita. Lo voy a repetir, que yo no busco que una consola sea bonita, tío. De sobremesa. Que con el calor que echa la Play 4, puedes freír chuletas encima. Pero como estética es muy fea la Play 4, a mí no me gusta. Oye, ¿viste lo de Nvidia? Dime. Lo de Nvidia, ¿lo viste? No he visto nada de esa conferencia. O sea, no sé si había conferencia online, pero...
creo que para, o sea, según ellos, para correr la 2070 o la 2080 necesitarías 1080 Ti. Sí, sí. Que os digo una cosa, la Xbox One 1, la primera que sacaron, era horrorosa, horrenda también, una armatoste. La peor consola estética que he visto en mi vida. Mira que la podéis... Yo te digo una cosa, a mí me parece la generación de consolas más horrenda que ha salido en cuanto a estética. O sea, estéticamente me parecen las más feas. Las de esta generación, tío. Horribles, todas. Me refiero, no las revisiones, a las primeras. Comparadas a las primeras de la anterior generación. Me refiero. Y la Wii U también es fea. La Wii U es fea de narices también. A mí me parece una Wii 2. O sea, estéticamente. Tendría que haber cambiado estéticamente. La One Slim es la más bonita. Y no, la X. La X es muy bonita, muy elegante. Y más pequeña que la S. La PlayStation 4, tío. La Xbox One normal parecía un Digital Plus. Sí, era horrible. Y era enorme, era un mastodonte. Y luego encima tenía la alimentación fuera. Sí, sí. Un desastre. Así la pasta que se gastaron después en el diseño de la X. Si hubieran sacado la S be able to spend those points on some cool new Clio gear in my main game. Bueno, all right, cool. Thank you, Wonder, for joining us here, and we'll be playing on September 12th. Up next, Graham's going to give us the scoop on Sea of Thieves. So sharpen your blade and shiver me. Hey. Yo, what? Stop. Why do you got to do that? Why are you going to tell me how I can Sea of Thieves? I just, they hate that. I hate that. So why do that? Because it sounds like Graham. Live your life. No, live your life. All right, well, whatever. A mí lo que dicen por aquí, la 64 la más bonita. Para mí de mis preferidas en cuanto a diseño, la 64 me encanta. Mi favorita, creo que mi consola más bonita que conozco es la Xbox I think One you're quite X right, Jeff. Don't let Ricardo tell you what to do. Hey everyone, I'm here with Joe, the executive producer at Rare. Joe, how are you, mate? I'm very well indeed. Welcome back to Gamescom. It's one of my favorite shows. All the fans, la PS1. It's amazing. ¿No te acuerdas de la PS1, la PlayStation chiquitita que sacaron? Era una cucada de consola, tío. Era la leche, era así de chiquitita, tío. O sea, el pasado del más potente que era la PlayStation 1, que bajo mi punto de vista, siendo la época que era, me parecía preciosa. Era preciosa, la PlayStation 1 era preciosa, tío. Y la PSX, la original también, en comparación con la Mega Drive, la 64 para mí. No, a mí la 64 me parece más bonita que la Play normal. Y la GameCube, a mí el concepto me gusta. O sea, que sea un cubo, a mí me molaba, y con la cita y todo. Y la GameCube era porque fue la primera consola que fue tan chiquitita, compacta, tío, chiquitita. Y era más potente que Play 2 y Xbox. Sí. Bueno, que Xbox no, que Play 2. Pero, a ver, hay que tener en cuenta que GameCube salió antes. Pero GameCube era 3 veces más pequeña que Xbox. Eso también hay que verlo. To replay into the game, and we set them at different times and different weeks, and for some of our players that was a little bit too much. And so it's like, okay, like for the next Forsaken Shores campaign, we kind of dialing that back so that it's a bit more relaxed, a bit more chill. You've got more time and opportunity to go and do it and kind of take part in that. Sí, muy infravalorada. Yo la he disfrutado un mogollón esa consola. Curse sales to Forsaken Shores to whatever you've got lined up. What are you learning about player behavior in each of those updates? Like with curse sales, right? You've got alliances, you've got scaly ships. What kind of behavior have you seen? The alliances stuff has been amazing to see how that has influenced player behavior and just changed. Te digo que tiene un catalogazo, tío. The interaction with people out in the seas, because I play Sea of Thieves as a fan. Tiene un catalogazo. I've got the best job in the world. Like I get paid to be a fan of the game. Te podría empezar a decir por lo menos 20 juegos que debería jugarse así. And whenever I go in now, I always put the alliance flag on. Coño, tienes el Star Fox Café, por ejemplo, también. Los Metroid Prime 1 y 2. So I'm hoping that they're going to not be aggressive towards me, and a lot of the time, you'll see someone will join you alliance or they'll shout to you over the speaking trumpet. So el Rock Leader, el Mario Kart Double Dash, para mí el mejor Mario Kart que se ha hecho nunca. Alright, so Forsaken Shores is literally on the horizon. Salió también en Wii, pero bueno. El Luigi's Mansion, correcto. Que por cierto, Luigi's Mansion es en octubre, Sí. 19 de octubre, lo han adelantado, menos mal. O sea, por una vez que dicen una fecha de mierda y la han adelantado, hay que admitirlo. O sea, dije en 2019 que me parecía tardísimo.
than any other part of the world that we put in. So you're still going to start in the parts of the world you currently start in. You have to make a choice to venture to the Devil's Roar, which is the name of this area, right? And the volcanoes, like, sometimes they're going to be kind of dormant. Esto que you might get a little bit of tremors, a little bit of earthquake. It gives you a signal that maybe something's not right on the island. It might lead you to now want to kind of maybe hide in a cave or get off the island and back to your boat and wait and see. It depends kind of what circumstances you're in, what stuff, how much fuel you've got and everything. But then if it does kick off, you've got like geysers which fly you up into the air if you're like running off the island and you get pinged up into the air. You've got rocks raining down. The water gets superheated around the islands too. So it becomes, like, if you swim through it, you're basically going to get cooked alive, right? And so that's why the rowboat is coming in alongside for Safe Shores, which is you're going to find these in the world emergently, and you can then take it back to your boat and like dock it to your boat and take it with you. But like when that water's superheated, you can use the rowboat to kind of get through it, and you can fill it up with loot. One of my favourite images actually from there was a video someone put together speculating about what they could do with this, and they just filled it with snakes and explosive barrels like the rowboat, and like you can just imagine just push that off sailing to another ship and like good luck. But I'm really looking forward to that creativity that players do with this. And so one other thing that's really cool that we're bringing in with the Forsaken Shores is a new voy a subir el ventilador porque me estoy called cargo runners. So this is where you're going to take a cargo run on you'll kind of get like an arse. Yo no puedo tener el ventilador 24/7, mi madre. ¿Por qué lo usas? Yo porque hace calor. Yo me he metido el ventilador grande en mi habitación, tío, aquí perpetuo, va siempre. Que hace mucho calor, yo no aguanto, El Devil May Cry 5, a ver si lo enseña. Corriendo en la X. Like cloth, expensive cloth, which you can't really get wet. If you get it wet, it reduces in value. So again, don't leave it on the top of the boat in a storm, but don't put it on the bottom because if the water starts filling up. And then plants as well. So if you're taking plants across the world, you want to keep them wet so that they stay kind of healthy. So maybe you want to fill up the bottom deck of your boat and then just put the plants down there, like by taking some damage and then repairing it and not bailing. So it's going to be really interesting to see that, because I could come onto your boat, see your stuff, and I could do what I wanted. Like I could start pouring water on your cloth for a laugh, or I could steal it and take it because I'll be able to know where I need to take that. So it's like really cool for us to be introducing new ways to play. Our data and feedback tells us that that's the one people kind of wanted, something new to kind of go and play with and stuff. Absolutely. Have you got new build rat adventures? We do indeed, yes. So that's coming after Curse Sales, and that will be Curse Crews. Como se nos rompa el ventilador nos morimos, vamos. Cannonballs to the world, so they're going to be found emergently. Por Dios, no deseéis eso a nadie aquí en España ahora, to manage different cannonballs and stuff. So finding one of those and using one of the players is you're going to see so much fun, like the rudder ball which locks your steering so you can't steer for a while. I'm going to use that when someone is 700 personas somos, no me había dado ni cuenta. A ver un momento, espera, esto lo voy a decir yo. Soy 700 personas y hay 166 likes. Quiero likes. Venga, dale. Hazle caso a Osamu, es un tío que sabe, Hacerme caso. Que soy un poser. O sea, estáis ahí comentando, pasándolo bien y no os molesta darle un buen like para apoyar el directo, solo una like y ya está. Y hacer feliz a este buen hombre con pelo largo. Excellent. Yeah, it's like Joe, you've got an amazing Sea of Thieves community as well. You just mentioned there. I know there's someone in your community that you want to give a shout out to. Tu link es hipnotizante, me está. Por eso lo pongo siempre, ya es seña de identidad del canal. Ahí, subiendo likes, así me gusta. Ahí, a tope, no ves, es que tiene que venir los ángulos aquí a poner orden. Somos 700, quiero, ahí 212, quiero 300 mínimo. Mínimo, Vamos, tieso. No, esto no es un previo, dice que es una conferencia, no es un previo, no, es Inside Xbox. O sea, pensarlo que esto es como conocer de cada juego de que están enseñando más contenido, cómo es desarrollar con esos videojuegos, el tema de la experiencia de haber trabajado allí, ¿sabes? Es algo así. Eso, dice a 16.700 se piden 700 likes, así me gusta. Ay, hombre, me cago en la leche, ya hago yo algo especial. Que tenéis a los 500 likes cosplay. ¿Y cosplay de qué? Me viste de bayoneta. Sí, por favor. Estoy con Josangu, que por cierto,
Para quien no sepa quién es, tiene un canal muy hermoso, yo lo dejo caer. A ver, yo soy hermoso, el canal ya lo veo. Los dos, lo quedamos en los dos. Mira, Fallout 76. Fallout 76. A mí este juego me está llevando menos que el 4, fíjate lo que te digo. Porque es un concepto, tío, han cambiado un poco el concepto de... Ahora, me encantan estas intros que hacen, las animaciones. Sí. Today's episode, a new American dream. What separates man from beast? Sí, Sen Rothir la han anunciado esta mañana ya. Para Switch. Para Switch. No, it's not his ability to ahí. 250, venga, más para arriba. ¡Ole! After thermonuclear war, man's towering industrial... Que si me rapo, no me rapo ni con 3000. Dale like o behind nos dale like y behind nos cantará un cumbión bien perrón. Once established, your camp will not only provide you with much needed Behind the Games. Está en YouTube y en Twitch, así abarcamos todas las plataformas. No, hostia, macho. Ya te digo. Y monopolizamos el sector. Tenemos YouTube monopolizado, chavales. Monopolizado. Madre mía. Mining raw materials the old-fashioned way. Then construct your home of the future. Me preguntan que con quién estoy y te tengo puesto en pantalla. Me cago en la leche. Fijaos en la pantalla, hombre. Por favor. ¿Cómo queda la pantalla? Con 2 puntos, Josán. Pero tendríais que haberme puesto a mí una foto sonriendo o algo así, ¿sabes? Ahí a lo pedófilo. Para la próxima, tío, me tienes que dar tu foto preferida y la pongo. Espera un momento. Espérate un segundo. Capitalism. It's the only thing keeping us from being communists. The world may have ended, but keeping up with the Joneses has Entonces está que mira esto. Use those hard-earned profits to upgrade your dwelling. When your home looks que lo tenía de WhatsApp, entonces me da you are important. Now you've learned how to forge the new American dream. You are completely mira con qué señor tan hermoso estoy hablando. Mira, ahí lo tenéis. No me digáis que no os enamoraríais nada más verlo. Pero, oye, no me jodéis, pero bueno. No enseñes, eso es privado. Luego os enseño una con la cara normal, ¿vale? No os asustéis. La cara normal. Madre mía. Oh, Dios. This guy. Pete, great to see you, man. Good to see you. Happy Gamescom. It is a great Gamescom. We are here. You guys are in a booth right behind us. I don't know if you can see it. How many Vault Boys can we get in one shot? 1, 2, 3, 4, 5, 6. I don't even. There's one over there too. I don't even. Pete comes with a bunch of Vault Boys. Now, Pete, I want you to tell us about the new camp system. Preguntan, ¿en qué momento sale Wally? Dice uno, yo ya me he enamorado, qué cabrones. Folks are familiar with settlement building in Fallout 4. The camp takes the idea and expands it. So the idea of the camp is... Pues no, Resident Evil 2 han dicho que se iba a mostrar corriendo en Xbox One X, pero todavía no sabemos nada. But it's movable. So anytime you set one down, if you pick a different spot and like, you know what, I want to move my camp here, it'll cost you some camps to do it, caps. But you can take your camp and relocate it anywhere you want. Now, it is entirely optional, so you can make the game about building. We can see some. No me dan hype en sí, pero me da curiosidad este juego, ¿sabes? Structures, I can build furniture. There's a lot more stuff you can do now. I can build defenses, so I can put down turrets or mortars. But the idea is now it moves as opposed to being in one spot. But it's still optional. If you want to spend the game más fotos, dicen, oye, no exploring locations, you can. But you can also decide, I want to build my own workshops. I want to have a place where I can build at my camp as opposed to finding ones out in the world. So it takes a lot of what we've known from some of the work you guys did with Fallout. Really, no pun intended, builds on it. Yeah, well, and again, this time around, because the game is online 14 and noviembre every beta. Character is another player, you can do that building with other folks. So it's not just you building in your settlement, you can have other folks building around you. Cosplay de Josangus, hostia, pues. Que nos hiciésemos un cosplay el uno del otro molaría. It is a theme of the game, you know, the whole idea of Vault 76 was it was the folks that were going to rebuild the world. Necesitaría peluca por ponerme tu pelo. Tú fácil, tú te cortas el pelo y te lo pones Hostia, pero no jodas, tío. Eso no sería un cosplay, sería alterar mi aspecto real.
Mi pelo real, tío. Sería transformarme. Qué mala suena eso, transformismo, tío. No. Esa foto es una beta, ¿What? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? Que me pregunta por aquí Jessica, ¿esa foto es una beta? ¿Cuál? La de Hosangu, una beta de Hosangu, tío. Boy, I wish I could play at Bethesda Game Studios, but like with my friends or my family. Bueno, oye, solo quiero decir que tengo ahora un suscriptor más de Twitch. Así que estoy feliz. Congratulations. Hola, suscriptor nuevo de Hosangu. Bienvenido a la familia de Hosangu. Sí, hombre, 100.000 subs y David se rapa, pero estáis colgados. Con mi pelo no juguéis, Antes enseño el culo que raparme, lo digo en serio. Is pre-order the game and you're ready to go. If you pre-order it digitally through Microsoft, you literally need to do nothing else. Should be set up. If you order through any retailer or wherever you like to buy games, they will give you a code and walk you through the process on how to sign up. Este señor también salía en otra conferencia por ahí. Me dicen, ¿a saber qué foto le has enviado? Porque yo no lo han visto, lo de mi directo. No lo han visto, claro, verdad. Os la enseño, espérate. Que no puedo, tío. David, pasa el pack de Hosangu, me ponen. A ver. Eso es VIP, ¿vale? Eso tiene acceso a gente especial y que me tenga mucho cariño y algo secundario que tenga buen ver. Pero eso es secundario. Porque a mí me llaman cartero por algo. Porque llamas a la puerta 2 veces, ¿o cómo? No, porque tengo un buen paquete. Exactamente, Canon. ¿Quieres ser Pete? Mira, ahí tenemos a nuestra señora rubia preferida, hombre. Hola, maja. ¿Qué cojones hay con esta consola? ¿Qué pasa con los keys hoy? O sea, ¿qué cojones? Ahora te sacan un kit de, yo qué sé, de... Están sacando, tío, ediciones de estas a punta pala. Basta. Aquí tenemos la señorita que salvó la conferencia del año pasado. Claramente. Joder, tío. Me cago en la leche. Y además creo que fue también de la Gamescom, Fue un coñazo tremendo. Sí, fue la Gamescom. Fue terrible. Fue la Gamescom. Y nos iluminó con su sonrisa la chica, porque de verdad es que el resto eran para morirte de asco. Dice que quedan 5 juegos. 5. First up, Recore Definitive Edition, an action-packed adventure in which charming robotic companions la edición definitiva de una historia de supervivencia. Anda, ¿estás siguiendo publicidad de hobby consolas ahí? El Super Lucky's Tale. 3D platformer that follows the adventures of a brave fox named Lucky on his quest to help his sister rescue the mysterious Book of Ages. What? ¿Qué es esto? Adventures allows Disney fans of What? ¿Esto de Disney? Disneyland Park, embarking on quests, meeting El programa characters, and feliz de la tierra. In the 3D platforming game Rush, a Disney Pixar adventure, fans can visit the worlds of 6 beloved Disney Pixar films to solve puzzles and uncover hidden secrets. Finally, you could create the zoo of your dreams. El Tutai con en Xbox, no sé si estaba, pero... My Ultimate Animal Collection Zoo, it'd be probably 3 different types of wombats. They're all in the game, and it's on PC. Now we're gonna send it over to another wombat fan. No, déjalo, no han pretty dicho nada. Excited about the debut of a new mode for Ori and the Will of the Wisp. Take it away, Oh, Ori. Jeff, let's be real. You are the real Wombat fan. Now, this is super cool if you're an Ori fan like I am. Por favor, sí. An all-new mode for Ori and the Will of the Wisps has been revealed here at Gamescom. Es precioso, como el primero, que era precioso. Courses that are spread throughout the game where players can take time away from the adventure to race by dashing, burrowing, o sea, si tienes una Xbox One es un indispensable. Sí. For a top score and in-game rewards. Si os gustan los... mira, hay un modo de speedrun. Bueno, y si tenéis PC igualmente, vaya, lo tenéis para PC. Sí, o sea, pero, o sea, si tienen un equipo One, pues eso. Y si tienen un PC, pues un PC. O sea, de verdad, Yo lo jugué en PC, vaya. ¿Entero? Sí, lo jugué. Es la polla. O sea, y puedes jugar con online de competición. Es que claro, es que aquí cooperativo me... All right, now Metro Exodus set the gaming world on fire when it was announced a year ago, and now the team is ready to reveal even more. Can you say brand new level? El Metro Exodus. Sup. ¿El sonido? No es así. Hostia, Quitos otra vez.
David, el hombre de la cama. Chicos, aquí tenemos un vídeo de secretos y trucos de Fortnite. Me dicen que soy el hombre de la cama bien hecha. Yo siempre tengo la cama hecha. Hostia, mira, puerta al sótano. Tía, verdad, tío, han venido aquí Dam y Quitos, tío. ¿Pero esto qué es? So this new environment is we're calling it the taiga, and it takes place in a forest environment, thousands of kilometers away from the Moscow city center, where Artyom's journey began many months before. ¿Cómo se pone un prismático? Espera un momento, ¿cómo se pone por la cara unos prismáticos? La cara. ¿Se lo has visto? Que no se lo mete como un casco, no, pretty far along in the game already at this point. Okay. Go ahead, Reddy. Oh no, I was just thinking because like I had to go on the demo earlier. Venga, ¿a qué paso llegamos a los 800 espectadores aquí, muchachos? Yo no sé, estamos desbordados, Esto porque me trae mi amuleto, me trae José Ángulo aquí. Estoy emitiendo con el cruzado, directo cruzado y me está dando suerte, tío. So you can play la foto, ha sido la foto que me ha enviado José Ángulo. You can play full, guns blazing, or you can take a stealth approach. The game tends to encourage that because it does become very difficult when you go, all out, because it is. Pues sí, algo de banjo no estaría mal, macho. Es raro están ahí con por estar, vamos aquí. But we've added a lot of. Si llegamos a los 600 likes, Behind enseña un nude, venga. Venga, aprovechad, oferta. Una nalga. Enseña una nalga, tío. Una nalga sudada, porque estar aquí sentado tengo. Con el tatuaje de cerda. Yo no digo nada, es oferta. Me enseñó el tatuaje oculto. Seguro que es un tatuaje de la Switch. Es la cara de Reggie. Reggie, una nalga y Phil Spencer en la otra. Y en el anual de eso. Es que me lo acabo de imaginar, tío. Mi opinión de la Switch Pro la tenéis ahí en mi canal. Y la de José Ángulo también en el suyo. O sea, si queréis ver opiniones de la Switch Pro, ya sabéis. Yo tengo que decir una cosa más. La gente no sé si ve los vídeos porque explico lo de la Switch Pro y la gente me pregunta. Sí, a mí también, tío. Tenéis los vídeos. Los vídeos para verlos, señores, por favor. Y además son actuales, los tenéis ahí. Dicen, hablando de tatuajes, si meten a Hans de Golden Sun en Smash, me tatúa a Sakurai en la nalga izquierda. Hostia, Sakurai, tío, ¿qué coño ha hecho, tío? Que cada año que pasa está más joven. Sí. Hostia, es que es muy fuerte, Es como el Jordi Hurtado de Japón, tío. No, my body is ready, no, en este caso sería my ass is ready, en todo caso. Ahí, 297, venga, que queremos los 300, venga, dale caña. How are those human interactions going to go? Because there's going to be multiple factions. Are there going to be factions that you can ally with? La oferta hay. ¿Qué queréis? O sea, prefieren mi pack que tu nalga, Yo no digo nada, Oye, a ver. Os ha seducido la foto que os he enseñado, Mi pack tiene un precio. Vale, eso me siento muy prostituto. O sea, 500 likes y me lo pienso. Parecemos aquí zorrones baratos que nos vendemos por 4 euros. Y de paso aprovecho y digo, dame una sub. Ya que hay 700 personas en tu lado, hola, suscribiros a mi canal de Twitch. Metro Exodus ahead of its release on February 22nd, 2019, and Xbox Game Pass dice el link que su padre se parece a Sakurai de joven. Tu padre que es japonés. Here comes another course. In a few minutes, we're going to unveil the never-before-seen gameplay trailer for Devil May Cry 5 and talk to the team behind the game. Ala, un cubo de agua con hielo por encima, lo siguiente, no jodas. Bueno, ahora en verano. To a full-on game trailer. Qué tan mal, Otra vez, pero ¿cuántas veces vamos a ver este trailer? 800. Feels like we're walking nowhere. Está más repetido que los trailers de Kingdom Hearts. Que mira que está repetido. ¿Cuántas veces nos lo tragamos en el E3, el trailer de Kingdom Hearts, tío? 4 veces. Ahora con modificaciones, pero coño. En la de Sony, en la de Square, en la de Xbox. Ya ves, tío.
O sea, faltaba la de Nintendo, ¿sabes? La comunidad de Nintendo unidos por un solo pack, ponen. Ay, la hostia. Pero tío, no sabía que tenía tanto sesapil para esto. Y eso que he enseñado, la foto que he enseñado, que enseño otra entonces y los enamora ya. Si me donan 100 pavos, enseño mi pack. Ya, de repente 100 pavos. Ten cuidado que alguno lo hace. Sí, claro. Hostia. He dicho pack, no nude. O sea, en slips. There's nothing we can't do. Dices, pero si han enseñado hasta gameplay. Es que no enseñan gameplay, tío. Sí, han subido uno de 20 minutos por ahí. Sí, pero que enseñen las conferencias. Hoy hace Stream Tales Worlds, ¿eh? ¿Quién? ¿Otra vez este yo de qué? Pesados. Joder. Pero, soy muy grande, me estoy haciendo olvidar mi soledad, Sir Lion. Pues oye. Ojo. DavidBtG, ya está. Pero porque otra vez se oye de fondo. ¡Capcom! Pues este juego se ve la polla, ¿qué te digo? No, la verdad es que sí, que coño. O sea, las cosas que se ve que te cagas. Vamos a engañarnos. La música. Y si te mola el tipo... ¿cómo se llama? Hack and Slash. Tiene una pintaza que te muere. Por favor. Se ve espectacular, La música es brutal, DavidBtG 5. Madre mía. Esto tiene que dar un gustazo jugarlo. Dice uno, se ve tan bonito. Bueno, la palabra bonito no creo que sea la adecuada para este juego. Sobre todo por los bichos. Sí. Bonito, no sé, es... el Mario. ¡Hostia! Buah, chaval. Es tan épico este juego. Se ve que te mueres. Me recuerda tanto a Final Fantasy XV en el combate. Sí, tío, sí. Y la estética, ¿qué cojones? Que tiene este protagonista. Es muy Final Fantasy. Este más Hack and Slash. No, pero el 15, Sí, el 15. Me recuerda a Noctis, tío. La estética de este personaje. Por las magias y esas folladas. ¡Hostia, what! ¿Se sube en su espada? Vaya sacada de choga van a hacerse con este juego, A falta de Bayonetta 3, que no nos lo enseñan. Perfect timing. Muy bien. Hay cesante. Vale, ya estoy aquí. 100% confirme que es cesante. Ahí está. Sí, eso es Dante. Pero vamos, de calle, Como se sabía, Nada más que he visto una moto. Dice, los bichos son preciosos, son unos bandos. Bandos, sí. El test del 8. No, 8 del test. ¿En serio? Sí, en marzo. Otro juego en febrero y marzo, tío. Me cago en mi vida, tío. Basta, por favor. Pero, tío, que va a haber muchísimos juegos. Basta. No sé si ya tenía fecha, pero basta. Wrong in there, but March 8th, 2019. They switched the dates back and forth in Europe. No, es lo que acaba de decir el tío. Dice que siempre he venido con la fecha, pero que es el test de marzo, no el test de agosto. De marzo, sí. Marzo, porque como es Europa, lo han puesto en una fecha europea. Es que los americanos lo hacen todo al revés, tío. Sí, tío, la verdad es que sí. Me pone nervioso. Que hay una demo del juego. Cómo mola la chupa ese tío, ¿no? Yo la quiero. Xbox. I'd be very impressed if lleva aquel. No, la... We really appreciate it. We are super excited.
La chupa que lleva ese tío, tío. Mira, el Gedia Kitsuno, el director de Makai 5. Es que dice, entre el Persona 5, el Kingdom Hearts y Devil May Cry, mi cartera está llegando. Es que tú piénsalo, ¿eh? El Kingdom Hearts 3 en enero, en febrero Anthem, y también creo que era el Days Gone. Luego en marzo tenemos... ¿Qué juegos tenemos en marzo? El Fire Emblem también sale en enero, creo, en febrero, no, en primavera. Seguro que a marzo va a haber, que va a haber muchos juegos el año que viene, todos los meses. Y seguro que Nintendo entre enero y marzo tiene que tener un título. Sí. Bueno, un port, aunque sea un port, algo tiene que tener. Es que hay un huevo de juegos, tío. Es que creo que 2019 va a ser más tocho. Yo 2019 yo lo huelo mucho más tocho que este año, Y fíjate que este año no ha sido malo, pero es que 2019 va a ser, tío. Además, el Selmuto es el año que tenemos para agosto. Uno de los de Nintendo de Meteo hizo Bayonetta tiene que ser. Hombre, pero 100%. Y más el Pokémon RPG 2019. Y el Pokémon RPG, es que. Va a ser mucha tela, O sea, tenemos. O sea, fijo el Pokémon. Fijo, 100%. El Pokémon y el Fire Emblem. Y el Yoshi tiene que salir. Sí, hombre, Yoshi 100% que sale. Vaya. Luego tenemos, aunque no esté confirmado, pero tiene que salir el Metroid o el Bayonetta. Van a salir los dos. Van a salir los dos seguro, tío. Pero seguro. O sea, Metroid Prime 4, sí, estamos hablando de Metroid Prime 4. Y yo creo que antes, yo me la juego. El primer semestre de 2019, recordad mis palabras, tanto los de Behind como los míos. El primer semestre de 2019 va a haber un port de Metroid Prime 1, 2 y 3. Pues yo me lo compro así. Porque tiene que traer a esa gente para el 4. Me lo compro con los ojos cerrados, tío. Y además que se puede implementar, tío, el movimiento con los Joy-Con y demás, tío. Más encima el modo portátil. Es que me los paso otra vez los tres, vaya. Y me lo pienso. Sí, en HD. Uf, sería el primer Metroid Prime en HD. Calla, tío, que me lo estoy imaginando y... A ver, no tenemos ni fuente ni nada, ni quiero dar ilusiones, pero es que es lógico que no van a sacar un 4 sin haber traído a nueva gente con el 1, el 2 y el 3. Es lo que hicieron con Bayonetta, tío. Sigue más lejos. O sea, es lo lógico. Y no creo que sea difícil porque ya trajeron de consola habitual los de Wii. Sí, yo creo que es más que posible. Tanto que Bayonetta como Metroid se marquen el año pasado y te saquen un Metroid Prime Trilogy, seguramente a lo mejor puede ser que incluso antes de que termine este año, primero del que viene. Incluso para este año te lo pueden lanzar en cualquier momento, cuando ellos quieran, tío. ¿Te acuerdas que Bayonetta, tío, el 1 y el 2 se anunciaron en la Games Award, tío? Y 2 meses después salió. O sea que en cualquier momento te pueden decir Metroid Prime Trilogy. Y a los 2 meses lo tienes. Cuando quieras. O sea, un M de Zelda estaría bien. O port. Yo con un port me valgo. Skyward Sword HD, es lo que yo llevo yo sopesando mucho tiempo. Mira, yo no diría que en el próximo Nintendo Direct haya o sea, puede haber un lanzamiento tocho de ese Nintendo Direct, pero yo creo que perfectamente podría haber un anuncio de un Zelda port. ¿Conferencia de Capcom el 23? No tengo ninguna constancia de que haya una conferencia de Capcom el 23. Capcom no hace conferencia normalmente. Yo sepa. You're going to find that it actually gets stronger. So it was really smart of our guy, Yoshida-san, he's the one doing the gameplay here, to use that move in that environment. Lo que está claro es que el año que viene el E3 va a ser uno de los E3 más boom de los que hemos vivido en los últimos años, os lo garantizo. Cuidadito con el E3 del año que viene. Y que no tan próximas las consolas de nueva generación y todo, puede ser ese 3 bastante. Cuidado. You actually have a limited number of double breakers at any given time. And so if you take se ve espectacular, sí, se ve y la interfaz me gusta. Ya te digo, lo que tú has dicho, tío, me recuerda a Noctis mogollón, la estética del personaje. But you can do that on purpose, and the reason you would want to do that is A, if you want to switch over to one of the double breakers in your inventory, or B, if you need sí, un port de Xenoblade X también molaría. That acts as an emergency of fate. Un port de Xenoblade 1. También. Es que pueden sacar tantas cosas, tío, y en Switch lo mejor es que se van a vender relativamente bien. Además.
¿Tú crees la posibilidad esa de Super Mario Bros. U? Es que a mí Super Mario Bros. U, para eso, que me traigan el gol. Porque a mí el U... No sé, tío. Mira, yo prefiero que... O sea, a ver, yo creo que es más fácil traer el U. Pero el gol para mí me parece mejor. Pero a patadas, ¿eh? A mí el Super Mario 3 de gol, para mí es must. We're going to find out more about the game at TGS. All right. I know you guys probably wondering. Hola, Code. Hola, buenas. Están enseñando el David McKay hablando de... David McKay aparece el Code, macho. Parece que lo hemos invocado. Ya viene Sable. ¿Qué es esto que me suena? Joder. And there is still a lot more inside Xbox coming up. What's next? Well, Jeff, I think it's time to spend some time with our favorite new heroine, Sable. ¿No? ¡Ay, este juego! ¡Es precioso! Este juego es hermoso, ¿eh? ¿Estás viendo? Sí, sí. O sea, la estética... O sea, la gente dirá que estos gráficos son una mierda, no tienen ni idea. O sea, es un estilo artístico que apostas así. Muy chulo. Wow. Es que a mí, estos juegos que no aspiran a ser realistas, sino a dar un estilo artístico totalmente distinto, son los que más me atraen, tío. Como Octopath Traveler. Sí, tío, tienen su propia seña de identidad. Este juego me está llamando mucho, ¿eh? O sea, el trailer del ET no me llamó tanto, pero este me está llamando más, ¿eh? Wow. Todo muy low poly también. Sí, pero plataformeo, aventura, no sé. Low poly con cel shading mezclado. Uf, me gusta. Sable. De Raw Fury. Estos son indies, ¿eh? Sí. Estos son los de... Bath North. Lo del de indies de hace 2 días. It's called Sable and it's like nothing else. If you're a fan of Studio Ghibli and 1980s, pues dicen que este juego te va a gustar si Studio Ghibli te mola. Sí. Llevamos hora y cuarto de directo exactamente. Tell us a little bit more about the game. So, how you doing, Greg? You all right? Yeah, not bad. Glad to be here at Gamescom. I mean, the art style is incredibly beautiful. Kind of reminds me of sort of early, not the movie Tintin, but the early kind of Tintin cartoons. Was that intentional? Yeah, we were massively inspired by the clear line style of European comics, specifically Mobius, Tintin, and I mean, those stuff look great in kind of frames, but we had to animate it and bring it to life, so then we kind of looked at more Japanese animation, es que es súper curioso el juego, tío. Akira, and like just all sorts of anime, I guess, just to try and bring that stuff to life and make que se ve, que se ve la mierda esta. Que me ha descrito mi madre. Ay, que se me ha visto el guiazo. Me dice mi madre, ¿no tenías una foto de perfil más feo, hijo? Yo, no. Yeah, Sable is this young girl. She's leaving her clan for the first time. And it's kind of se ha visto un mensaje ahí de WhatsApp, ¿sabes? Yeah, but like a bit better than just going to Thailand. Yeah, yeah, a bit better than Thailand, or maybe worse. No, déjalo, no han dicho nada por ahora. Y no van a decir nada porque, a menos de que sea sorpresa, porque ponía sábado de Tomb Raider y no sé qué. La rubia más a la hin que yo, también. Está maja. ¿Por qué se ve esto raro, tío? Discover what's out there. Like, we really que se está esto viendo raro, un momento. Sí, como con tirones. No, una cosa mía. Se han anunciado nuevos amigos, dice Javi, bueno, ¿cuáles? Exactly my kind of game. You've got quite an eclectic team working with you on Sable. Tell us a little bit about the guys behind it, and of course the amazing music as well. Yeah, so on the music side we have Japanese Breakfast involved. She's a fantastic artist. Super excited to be working with her. Ay, vale, pero que era así con el de Xbox. Me equivocado. Martin Faller, he's doing the sound design. And Micah, who's doing our animation. And then Daniel and I, my business partner, we are kind of the core team members, and we work in a shed. Los indies son los únicos que se atreven a hacer esas cosas, tío. Yeah, and it's Square Enix con Octopath, it's really nice, like it's really personal. ¿Qué pasa a los 28 son?
we are like hoping is an expression of this team. We have a lot of like nomads in our team, so the two of us work in a shed, but Michelle, Japanese Breakfast, she's kind of writing the music, and the two of us as she's traveling around the world. Meg is constantly between Bangalore and London, and yeah, it's really exciting. It's kind of like a millennial kind of like Jack Kerouac on the road, and it feels like the team is very much like that, and the game is like that. Yeah. A little bit. Yeah, I think, you know, it's really exciting to just make something that is an expression of us, and something that, yeah, like I said, is personal, is telling a story that we're making. Está nervioso, dice, hablándole a la chica. You know, we're not procedurally generating a narrative or anything. We're trying to tell everyone about this specific character and what she's about. Yeah, and obviously it's like, you know, as you play, you're putting yourself Pues no sé si dirán algo de FIFA o Flow, pero tampoco me interesa demasiado. I think it's beautiful. A mí personalmente. Can you tell everyone when it's going to be coming out? Yeah, late 2019. That's very generic. I was hoping for something a bit more specific, Greg. But no, que me he equivocado, que estaba viendo while we're talking about unique experiences, gamers in the US this summer played Halo Fireteam at Fireteam Raven at Dave & Buster's. This is a massive arcade setup that's truly incredible and is coming soon to the UK. Yeah, y la tía ha sacado brazo y todo. Porque la tía es británica. So here's a look behind the scenes at Halo. Era muy maja y tiene mucho desparpajo, tío. Desde luego que la que más desparpajo tiene de todos los presentadores de aquí, vamos. Esto es Halo, Sí, 343 Industries. ¿Esto era una serie? Porque estaban haciendo una serie de o algo así de Halo. Algo estaban haciendo de Halo. So the idea is always walking around in the back of our heads. Es famoso, Just what would it mean to take Halo out of sort of the console and PC world and bring it, I guess, out into the wild? I want to say I approached Microsoft about working on a Halo arcade game probably 6 years ago. ¿Es una máquina arcade de Halo? The idea has been around for forever, but I think without that move from Raw Thrills, we would never have found the right vehicle for that was. I got called up to the front of the office, and I was just asked, would you like to make a Halo game? And I was like, hell yeah, I want to make a Halo game. Who does not want to make a Halo game? Raven. ¿Qué? ¿Qué es esto? Number one thing that Raw Thrills and Play Mechanics sí que es una máquina arcade. We are arcade game makers. We understand arcade games. Espérate, estoy bloqueando por aquí aún. Creates games from concept. Pues que han enseñado que están haciendo máquinas arcade, así que sí, es una máquina arcade, And then all the way to manufacture. An arcade game is a physical, big game that sits in a location. Silenciando un retrasado que ha entrado por aquí. People and lots of different types of work and effort to get us to that point. See, normally I'm doing software, which is mainly what I do. This is what the actual camera is going to look like? And software starts first, right? So in software, we come up with the imagery of the game. This is our G7 engine. The ideas of the game, the tempo and the pace of the game. Sí, pero aunque sea así de tranqui, tío, no, o sea, no es aburrido, tío, lo que están... O sea, es que no te prometen más, no te prometen nada. Tiene ritmo, por lo menos, tío. O sea, no te prometen, hey, vas a tener la mejor conferencia del mundo. ¿Sabes? What? So I sí que están enseñando de cómo están cambiando el juego. The effects for the Scarab in our engine. Pues eso, que aquí no te están prometiendo, wow, vas a flipar en colores, con presentaciones, sino que es esto. Que hablan los directores, los creadores. Mira, es eso. Captain Keyes. Good to see you, Master Chief. Set in the same time frame as Halo Combat Evolved. I'm initiating Cold Protocol Article 2. We're abandoning the Autumn. Captain Keyes is placing the Pillar of Autumn in Combat Alert Alpha. And we follow Fireteam Raven. That ends up, they are on the Pillar of Autumn. And the fire team obviously made perfect sense. So we're really an offshoot team that's fighting a big battle just to support Master Chief. Halo. ¿Cómo la no esto? A ver, que aquí las arcades, para que no lo sepa, los que no soy de España, aquí en España poquito. Sí. Ya. Antes sí, ahora no. Esto para nosotros ahora mismo. Te tiene que molar ahí con la... Con la amigo. Hostia, tío.
Jugar así tiene que molar, tío. Pasa que aquí estas cosas las hemos perdido ya, tío. A mí me mola. Usually we get, I would say, 30-40% into the game. Then the mechanical engineers come in. Al Link. Vas a ser moderador oficialmente a partir de ahora, ¿vale? Que es que te lo prometí. Y te necesito porque de vez en cuando entran un poco de tontos y tengo pocos mods. Así que oficialmente eres bienvenido a la familia, ¿vale? Oh, Dios mío. Aquí, delante de 730 personas. Ten cuidado, te mandan nudes. Úsalo con responsabilidad, el mod. Esa es la corresponsabilidad. So all of that needs to get assembled in its final state at the manufacturing facility, and there they will get all the hardware necessary, the I/O board, the monitors, me mola, the computer. O sea, me mola, pero no lo voy a probar. Our goal was to get this. Pero se nota que es un apartado de los videojuegos interesante porque entra más la artesanía, ¿sabes? Sí. You can't miss it. Mira cómo mola las armas de colores. We love to go out to the locations and watch people playing the game. Ya lo que he dicho antes, Fabri, habrá Red Cube, que son retransmisiones aleatorias mostrando juegos, pero evento como tal, como este, no. Nintendo no va a haber. The old LAN couch experience of Combat Evolved and put it into public space. Creo que hagan Red Cube porque me molaría ver. O sea, es como Treehouse pero más light. Y sobre todo más tirando a desarrolladores. Más que enseñar juegos. When I want people to see this, I want them to be shocked that somebody actually built this thing. And I want this game to be everything. Big, exciting, epic. Es que ya somos muchos y voy necesitando más mods, tío, porque no me di cuenta que vamos creciendo y no añadamos nuevos. Hay muchos que sé que me lo estoy pidiendo muchas veces, que estéis todos los días en Discord, os lo merecéis. Ya lo ves. Hostia, mira. Guys, are we gonna keep on the Halo theme? Tell me so. Yeah? Julia, anything. Oh, la música. Do we have it? ¿Va a haber en el Game Pass el Halo? Posiblemente. If you've got Xbox Game Pass, good news. The Master Chief Collection. Toma ya, la Master Chief Collection. That's right, one sí, of por the favor. most Oh, Dios. Y el 5. Dime que el 5 también. Este es el 5. El Halo Master Chief Collection. ¡Su! ¡Por fin! Enterita en el Game Pass, tío. En 4K y HDR. Uf. Canela, Con un multijugador. Uf. Y el 5, ese es el 5. O el... Ese es el 4. Dice mayores cargas más rápidas cargas. Esos son los que han salido hasta ahora. Mejor el matchmaking. En septiembre, en el Game Pass, uff. Hostia, es que esto también incentiva mucho la compra de una Xbox al que no disponga de ordenador, tío. Para mí, el único exclusivo. Mira, hasta el 4. Que merece la pena en una Xbox One. Para mí, el único. En una Xbox One que no está en PC, el Master Chief. El Master Chief. Pero vamos, sin duda. O sea, el 1 de septiembre lo tenemos, Even with that pronunciation, underselling it a little bit, the Master Chief Collection is 4 complete games in one tidy package. Y con multijugador, no solamente con la historia. 600 achievements with 6,000 me parece una pollada. Halo Combat Evolved. Por cierto, mejor multijugador para quien le interese es el 2. Halo 3 and yes, Halo 4. Si es que con el Game Pass, tío, tienes juegos para jugar de por vida. Es lo que, o sea, es el punto más positivo que tiene sobre todas las compañías, incluso más que Nintendo, Si Nintendo tuviera, o sea, lo van a meter ahora con el tema del online, pero no solamente con juegos de NES, sino con GameCube, 64, pagar el online, incluso aunque sean 10 euros al mes, o sea, me parecería una mierda, pero dirías, hostia, es que son juegos de todas las plataformas por 10 euros al mes. No sé, me molaría, tío. Yo creo que es lo mejor que tiene Microsoft. Lo mejorcito, Lo que hace que te compres una Xbox como mucho. Mira, 60 frames por segundo, está diciendo, a 4K.
Sí, sí, y con HDR. O sea, vienen a tope. Los han subido a tope. Todo. O sea, están todos Halo menos el 5. El 5 te lo tienes que comprar en Xbox One, que no está en la Game Pass. Oh, God, I love this. This is so fantastic. Now, that's a whole lot of news. How about we tag out? ¿Cómo sabía que el Game Pass iba a ser de Halo, eh? All right, yes, that is huge news for Halo fans, but the Xbox Game Pass team dicen que el 5 ya estaba en Game Pass, si no recuerdan mal. El 5 lleva tiempo en Game Pass. Season 1, which, if you haven't played it, harkens back to the best, most creative, challenging, and strategic entries in the series. Agent 47 has never had so many toys to play with and opportunities to exploit. The team also added Ruiner and Rise, Son of Rome, which I know is one of the Game Pass es un servicio aparte, Shizumi, que nada tiene que ver con el Gold. Xbox One, run home and has finished playing that game. It was awesome. We've also got the Escape. Oh, el Prison Architect, ¿no? No, este es el Escapist. A Disney Pixar adventure. Que lo tengo, que está guapo. Great job, you know, we're big Pixar fans at home. My son and I, my son's 5 years old, and they take the worlds of Pixar movies and bring them into the game, and you get to play through those worlds. It's amazing. Está mal, pasa un inside de estos. Joder, está bastante bien. Entretiene. Dices, oye, me voy a ver esto una tarde. Mira, Doom, que va a estar en el Game Pass. ¿Y este es el Raids? And if indie games are more your speed, give Graveyard Keeper a look, which is like absolutely terrifying. Oye, está metiendo un montón de juegos, no solo de Microsoft, You're ferrying people to the great beyond, and you're o sea, merece mucho, si tenéis una Xbox One o incluso un PC, merece la pena Game Pass, Pasa que en PC no están todos, yo creo. En PC no están todos. Claro, pero yo he tenido el Game Pass, tuve la prueba gratuita esa de un mes. Pero la mayoría sí. Y no hay muchos juegos, no los hay. Solo están en Xbox. La mayoría. Por ejemplo, Sea of Thieves, State of Decay. Sí, esos buenos Master Chief Collection coming September 1st with a huge update including Xbox One X Enhanced and a special Gamescom only promotion for Xbox Game Pass. $2 for 2 months of Game Pass. Dice que el primer mes cuesta $2. Aparte de la prueba gratuita. Sí, o sea, tiene los 14 días de prueba y luego el primer mes $2. O sea, probáis un mes y pico, un mes y medio por $2. Y si no gusta, pues los quitáis, no pasa nada. We sat down with the project lead last week to talk about the new app. We're developing a Game Pass mobile app so that users can access their Game Pass subscription and manage it anytime, anywhere. We want users to know that we're developing this app for them, and so we would love to get feedback from users of how we're doing, what they like, what we can improve on, what they like to see as we start to develop this app. We want users to be able to discover the next game that they want to play in the Game Pass catalog. Será la aplicación de Xbox, digo yo, para móvil. Y lo puedes instalar mientras... eso mola. They can also keep updated on their Game Pass subscription. O sea, puedes instalarlo desde el móvil. When games are coming to the catalog, when games are leaving, y la cantidad de juegos que tiene. Banjo-Kazooie, Bayonetta 1. He visto ahí. Creo que el link, bueno, ahí puedes comprar las cosas. No, la verdad es que esto del Game Pass, tío, es algo esencial para Xbox ahora mismo, tío. Es lo que hace que sea distinto a los demás. Lo más fácil. La pasta que ha dado Microsoft a los desarrolladores para que esto sea gratis es un servicio. Esto es mucho dinero, esto no lo hace cualquier compañía. O sea, es la ventaja que tienen con respecto a Sony y a Nintendo, el dinero. Tienen más dinero que ninguna. Que Microsoft son Microsoft, tío. El Rocket League también está en el Game Pass, dicen. Si está el Rocket League, pues imagínate. Ah, que la beta está hoy. O sea, la aplicación ya está disponible en iOS y pronto en Android. Yo la descargaré para probarla. Pero en iPhone, ¿ha dicho? Sí, tengo iPhone. Go to the website below right now and submit that application to be part of the beta. In just a moment, Graham will dig into Bohemia Interactive's DayZ, but let's get that conversation started right now. Muchas gracias a los 800 espectadores, chavales. Hemos alcanzado la cifra de 800 ahora mismo. Madre mía, chavales. Muchas gracias. Viendo equipos, tío. Que no iba a decir. Que admítelo, no te esperabas. No me lo esperaba, desde luego que no, voy a ser sincero. Venga, dale like. Venga, apoyad. 340. Venga, queremos mínimo la mitad. 400, venga. Oh, Bohemia Interactive. Estos son los de Alma, O sea, el juego Alma, ¿te suena, no? Sí. Son estos, Alma 4.
DayZ, esto es DayZ. Seguro, segurísimo. Let me be the first to welcome you to the end. Uncivilization. Pero esto es nuevo. We're in a shitstorm, brother. And the forecast. Por cierto, solo un apunte. El bug está basado en DayZ. Ves mal, Carlos, ves mal. ¿Qué ha dicho? Que ves 718 espectadores. Pues mal ves porque aquí tengo yo ahora mismo 792. Que lo que digo, el bug se basó mucho en DayZ, para hacer... Sí, se nota. Evidentemente. ¿Lo ves, DayZ? Es que olía. El 29 de agosto. ¿La semana que viene? Sí. Game preview. Mira todos los mandos, tío. Hombre, ya que tiene algo para fardar. Yo quiero eso para meditación. Qué flipe, ¿te imaginas? Y que te digan Xbox. Cada día del mes te coges un mando distinto para jugar, tío. Sea leche, tío. Hoy voy a azul. Me cojo un mando azul. Hoy me siento Nintendo, me cojo un mando rojo. Okay, so the game itself is a hardcore simulation first and foremost. We want to meet your expectations about living in this amazing post-Soviet world that's all about apocalypse. Venga, que vamos camino de los 900, 820 espectadores. Madre mía, chavales. We need to stay alive. And that's the thing that the game is about. Now I love the environment and the world you've created in DayZ, and you've really taken inspiration from. Ya sabéis que los likes son gratis, que yo simplemente lo dejo caer. Son gratis. Y la verdad es que me hace muy feliz, A mí, tanto a mí como a Josangu, que esté por su directo lo mismo. Like y amor, aquí. Pero que like, que si en Twitch no hay like, ¿cómo se nota que no lo usan? Con lo que sea, que se den Twitch. Que me sigan, que se suscriban. Seguidle, suscribirse, coño. Hacerle caso. Is actually a snapshot of Czech Republic from around the place that Bohemia is actually based. Okay, cool. All right, so this is like you're battling and surviving in neighborhoods and areas and towns that you actually know. It's basically you can go out to our office. Ahí pide like, claro, ahí likes a tope. So close. But not as many zombies, right? No zombies there. Okay, good. That's a relief. Now one of the Muchas things I love about gracias, DayZ el juego, ¿no? ¿Está is viendo of cómo se course ve el the juego? hardcore survival and the action. Este no, este es el But antes. it's the relationships between players in the game that really Mira intrigues cómo me, se the ve. kind of moral dilemmas that are thrown up. Is that one of the most important Tío. things for you guys at Bohemia? So a lot of people think like we're definitely not a battle royale game, although some people might think so when they look at the game. Guau, ¿qué? Eso está grabado, But in general, like the action is only part of the interaction that you're having in the game. Pues eso es de verdad, ¿no? When you're meeting other players and using voice over IP me estoy callando, to talk to them and Esto es vaya inquietante. create alliances, Joder, you're tío. not strict about it. Like you can Es do como whatever you demasiado. want. So the moral dilemmas that you have in the game itself when you're playing it. Lo bueno de Alma es que en su momento sí que gráficamente es tocho. Like cannibalism, for example, because eating human meat is a thing in DayZ, and I remember a couple stories from ¿Cómo? ¿No sería suscrito? Supongo que YouTube Gaming es canal aparte o algo así. ¿Qué va? ¿Lo mismo? YouTube Gaming, ¿cómo? ¿Qué pone? Qué raro, porque no salía suscrito. Supongo que YouTube Gaming es canal aparte o algo así. No es aparte. ¿Qué va? ¿Lo mismo? Te habrás de suscrito porque YouTube desuscribe a la gente. De hecho, a mí de Josangu me desuscribí una vez, o sea que... Muy bien. Sin ir más lejos, sí, te tienes que desuscribir una vez. No, a mí te lo fue porque me odiaste y dijiste, venga, perdón. So what are the, this really is a hardcore survival game, right? So you've talked about cannibalism, which is, I mean, you have to be pretty desperate. O sea, este juego, yo la de veces que me viciaba en un mapa enorme, o sea, porque la gracia de este videojuego es estar en un mapa enorme, con la temporada esta que hubo de Walking Dead y todo eso, y por ahí coger recursos, comer, evitar las grandes ciudades o con las ciudades ir sigiloso, porque no solamente estaban los zombies, sino también los jugadores online. Entonces no tiene un objetivo como el PUBG de quedar al último, sino jugar el roleplay. Me mola. A mí me encantó, tío. El buscar, que te daba, o sea, tenías que buscar para curarte. Era la hostia. Supervivencia pura y dura. The one thing that I really want to say is that DayZ is an amazing hardcore game, and I can't wait for you guys to actually try it out on 29th of August when it comes to game preview.
I don't think there's experience like DayZ anywhere else on Xbox, so I'm hoping that you'll at least try it and enjoy it as much as we do. All right, Eugene, that's amazing. I can't wait to try it myself. August 29th, so much great info there in DayZ, right? So, on to Division 2. At E3 they showed us a glimpse of a ravaged Washington DC. Hola, amigos, tiene que estar guapísimo, está guapísimo este juego online. You'll be fighting for next year. Let's take a look, shall we? Esto es el editado otra vez. Land of the Free. No, esto no tiene pinta. ¿O sí? Of all the capitals, of all the nations on Earth, none more vigilant. ¿Va a haber un mapa de DZ de Washington? Safeguarded. Prepared. Was it vanity? Bad luck. A YouTube se le está yendo la olla. El chat se ha quedado congelado, tío. El chat. One thing is beyond question. No sé, está congelado el chat. Pues yo decía, qué raro que no escribe la gente. Este de Division, This is our defining moment. If we fail, our nation falls. We are the free world's last line of defense. Chavales, no sé qué pasa si estaréis escribiendo no por el chat, pero el chat está congelado, no sé por qué razón. ¿A ti también te pasa, Josango? Perdón, que estoy en Twitch, que no, yo no, a mí no me pasa. Pero, ¿puedes ver mi chat un momento a ver si está congelado? Es que está congelado, tío. No sé si es que me pasa a mí o es que... Es que me sale congelado, tío. Sí, es un error, sí. Se ha congelado, tío. Sí, no puedo escribir, Me dice que hay un error. Hostia puta, tío. Es que ya decía yo que me parecía muy raro. Que el chat, o sea, por primera vez no es culpa de porque a veces tú tienes errores a veces de conexión y tal, pero no. No, tío, es un error de YouTube, tío. Lo siento, gente, si no podéis escribir, pero es que por alguna razón que desconozco, YouTube ahora ha bloqueado el chat. Yo no puedo escribir tampoco. ¿What? Este es el de Tomb Raider y de Montreal. Sí. We have to dial up everything else. So the tombs, the combat, the traversal. Lo que pasa es que no voy a tener dinero, me está dando mucha rabia. ¿Tú lo vas a jugar en PC o en...? En PC. Lo voy a jugar en PC. Déjame la biblioteca. ¿En qué plataforma está para comprar? Steam. Creo que sí. Tiene que estar en Steam. Oye, tío, ¿qué está pasando en YouTube, tío? ¿Por qué se me ha anulado el chat? What? O sea, es que no me ha pasado esto nunca. Y es que rayada, tío. Dicen, ha sido Jesús de Nazaret por negarte. No sé qué me ha pasado, chavales, pero no está disponible el chat, lo siento, es que no sé qué pasa, no sé. Tranquilos, ya volverá. Cosa de YouTube, tío. No, Valle, quedaos aquí con nosotros igualmente, Espera, ¿solamente sale en la Windows Store el Tomb Raider? ¿En serio? No jodas, no puede ser. No puede ser, si sale en Play 4, ¿no? También. Debería salir en Steam. Hostia, qué guapo el traje, ¿no? De Lara. Qué guapo. You may find even a challenge tomb underwater. ¿Esto es lo de la demo? Because underwater survival is a key part of Shadow of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider, you were just paddling around the surface, you get submerged just a little bit. Lleva otro vestido raro ahí. No, de vestido no hablo de vestido, hablo de la zona. That scares me because I remember the first time I wandered in the last Tomb Raider game. I wandered too far into a cave expecting to find a tomb and I found a bear instead. I already heard you mention everything wants to kill you. La gracia de Tomb Raider también es los trajes como en Tomb Raider Legend. A mí me gusta mucho eso. Van a incluir las apariencias clásicas, por lo visto también. ¿Las qué? Las apariencias clásicas van a incluir 5 trajes clásicos de Lara, por lo visto. No jodas.
Sí, pero la han puesto poligonal también. Wow, buenísimo. Creo que sí. Esta Lara siempre se da hostias, tío. Sí, es una pupa. Es una pupa. O sea, hija, ya llevas 3 juegos, creo que ya tienes un nivel. Sale en Steam, me dicen, Sí, hombre, es que tiene que salir en Steam, tío. Debería. Mira, me meto en mi gestor de vídeos y me da error YouTube, Bueno, pues que al menos te coja el directo. Está súper caído YouTube ahora mismo. Ya, por eso no va el directo. Pero estás en directo. Sí. Pues a menos alégrate de que estás. Sí, por ahora YouTube sigue rulando. Lo que pasa es que se le ha ido la olla y varias funciones no van. And now the challenge tombs are as big as the regular tombs. Como molan aquí, ¿no? Las plataformas. O sea, una cosa que echaba mucho de menos en Tomb Raider lo que era las trampas. Sí. ¿Sabes? O sea, la cantidad de trampas que había en los pasillos, en los sitios. El plataforma existía, pero no tantas trampas. Es que como mola. But there are also just puzzle pieces that if you fail to interact with them correctly will kill you. Esto te lo tengo que leer, ¿vale? Porque me ha hecho mucha gracia. Dice uno de mi directo, dile a sus espectadores que se vengan aquí a chatear. Menuda. Vaya tela de YouTube, tío. Dicen, viva Uncharted. No me comparéis esto con Uncharted, tío, porque realmente no. A ver, vamos a. Yo voy a dar mi opinión. Uncharted mamó de Tomb Raider, pero también estos Tomb Raider han mamado mucho. Hombre, si lo podrán permitir después de que uno haya mamado del otro, es que está claro, tío. Pero el ritmo de juego de un Tomb Raider de nueva generación no tiene nada que ver con este tema. Tiene un ritmo muy distinto de juego, tío. Y las tumbas y los tiroteos no son tan numerosos en estos juegos. Tiene más diferencia de las que pueda parecer a priori. Mira, Tomb Raider mayor que Uncharted, por mí, sí. Y eso que los Uncharted tengo aquí la dificultad. Yo tengo ahí el Uncharted también, pero a mí, yo personalmente me gustan más los Tomb Raider, tío. Siempre he sido de Tomb Raider. Yo de toda la vida he sido de Tomb Raider. Me ha encantado Tomb Raider siempre, tío. I want to thank you both so much for joining us. Just a few short weeks away, we're almost there, yeah? Remember, Xbox Game Pass subscribers can play Rise of the Tomb Raider. ¿Cómo? Que pueden jugar a eso de Tomb Raider los de Game Pass, tío. New game release. A hot new bundle, of course. ¡Otro pack! Meteos al Discord y hablamos por Discord, leche. Tío, otro pack de Equipo One. ¿Otro? Y llevamos 3. O sea, el primero era de Battlefield, el segundo era de... ¿Qué era el segundo? Hostia, no me sale, tío. Meteos al Discord, gente, al Discord, que lo tengo en descripción. Y puedo poner el chat de Discord por aquí, en directo si queréis. ¿Vale? Y así lo soluciono. Es la única solución que puedo encontrar ahora. Meteos al Discord. ¿Qué te apuestas que el siguiente juego van a enseñar un pack de Xbox? The first game is called Man of Medan and will launch in 2019. Here's Pete Samuels from Supermassive to give us a first look. La chica me mola, O sea, me mola como ave ahí, como presenta. Sí, a mí me mola también mogollón. La muchacha tiene mucho carisma. El han hecho al fin. ¿Esto quién es? Ah, vale. Esto lo han enseñado antes. El juego este, ¿no? El de Medan no sé qué. Voy a meter el chat de Discord por aquí, por directo. Que por lo menos la gente pueda... A ver. Lo hago aquí ahora en un momentillo, ¿vale? No desesperéis que ahora en un momentillo lo hago. You think you can scavenge down there and it makes no difference, but every single thing you bring back has an essence. It's like a ghost you invite to the surface. People drown in these waters and you have to respect their resting place. Damn straight. Voy a poner por ahí. You got a fun ghost story, right? Dark Pictures Anthology is a series of standalone horror games building on Supermassive's reputation for horror, where the choices that you make and the actions that you take define the stories that you get. First game, Man of Medan, will release in 2019. Our plan from there is to release 2 games a year. Each story is unique and has different characters, different environments, and is based on different subgenres of horror. No me deja, tío, poner el Discord. Pero vamos, que voy a estar atento al chat de Discord, ¿vale? Hablad por ahí si queréis. Como alternativa. Gamescom 2018
It's an incredibly exciting time and important milestone for Supermassive. Not only is it our 10-year anniversary as a studio, and we're announcing the Dark Pictures as a significant horror anthology, but we're also announcing a brand new partnership, an exciting partnership with Bandai Namco Entertainment. And it's the very first time that we're announcing that we're bringing our games. Tío, un amigo mío está pasándome fotos de la Gamescom y madre mía, qué guapada, tío. A ver. Spooky stuff there. Right, it's my favorite time of Gamescom. I am here with Ralph Fulton from Playground Games. Ralph, how you doing, mate? I'm good. How are you? What do you think of our stage this year? I love it. Yeah, it's a good look for the show, right? Yeah, absolutely. I wish we were a bit closer to your McLaren Senna over there. Thank you for bringing it back. Ahí, muy bien. Meteos por ahí por Discord y por ahí podéis seguir hablando, ¿vale? You know, I got in at E3 and then got into errores de YouTube que no se pueden hacer otra cosa. Like everyone else was starting to try and get into it. And I was like, it wasn't my fault. It's a problem. It's a problem. It's a problem, lo que ha dicho, tío. Forza Horizon 4 coming up very fast now. Isn't it? Yeah, we're on the train now, aren't we? So yeah, we're here at Gamescom. We have got a bunch of things that we're showing people for the first time, a bunch of things we're talking about for the first time, as well as obviously recapping some of the big things about the game. There's so many big exciting things about the game as we talked about E3 in Britain, which is awesome. Tengo que decir que está en un punto medio de que no me parece la polla, pero tampoco me parece un tostón, ¿sabes? Sí. O sea, no me parece un guau que tostón, pero tampoco me parece un guau que increíble. And specifically, we're talking about some of our truly competitive PvP modes in the game. Let's talk about some of that. We've got some nice gameplay up here. Nice, nice cozy there. Es el Forza porque por lo que está apareciendo ahí. I think that's actually one of the cars that you will get fairly on otra in the game. And honestly, it's just que me parece la polla, pero Forza. And yeah, I think what we're looking at creo que es como lo que fue en su día Gran Turismo. Sí, totalmente. Se convirtió como la PvP Gran Turismo de mejor porque aquí, porque los, por ejemplo, el Motorsport sí que es más Gran Turismo en el sentido de carreras en circuitos cerrados, pero es más el, ¿cómo se llama? El Horizon. Hay de todos los vehículos, ¿sabes? Entonces me parece la polla. Creo que hay también de barcos, de motos, hay de todo. It's all about the open world. It's all pretty seamless, you know, so you don't have to wait in lobbies. You're always driving. You're always in control of your car, and it takes you on a bit of a tour around the world. And you'll do races, or you'll do games, or you do a mixture of both, depending on what you've chosen. That format is great. What we've done this time is a couple of things. One, we have made it like genuinely skill-based, genuinely competitive. You know, so the person who is first will be in first. You know, skills doesn't augment that anymore. Clean racing doesn't augment that anymore. So it's a real test of skill in this kind of competition. And then the second one is reflected in the name. It's now called Team Adventure. That's what we're looking at here. So everything about this mode is now team-based. Right. Está tonto, así que. So the points are based on how your teammates are performing just as much as about how you're performing as well, right? I think that's absolutely key, and it's the root of why we've made this decision and gone in this direction. The problem with online racing sometimes is that if somebody gets out in front, they're pretty certain they're going to win. You know, it's kind of a foregone conclusion. And other people can, become a little bit less engaged in the game. Te digo una cosa que nobody wants that. Mira, ya va. Team racing, you know, ya va el chat. te digo una cosa. Ya, dime. No, te digo una cosa que voy a admitir aquí. Bueno, nunca lo he escondido. Nunca me he pasado el X-Mansion. ¿Nunca te has pasado el X-Mansion? Nunca. Más aún, nunca he jugado al X-Mansion. Coño, pues ahora es el momento. Antes de ese, lo quiero antes de ese. Claro, lo tienes en tu hoja de 3DS. Claro, pero es que también está el The Golden With You y me mola también, entonces estoy ahí pero bueno, o sea, si tuviera que elegir uno, el The Golden With You, pero porque está en castellano, ¿sabes? Claro. Además, pero bueno, al menos está en mi cumpleaños, mi cumple se lanza, me mola. O sea, boogies. Hola gente, hola de nuevo a todos los del chat. Habéis vuelto. Solo se han ido 70 personas, que no está mal para haber estado sin chat ni nada.
just to add a little bit of gamesmanship, you know, a little bit of fun to the proceedings. But it's important to say as well, like if players for whatever reason aren't motivated by competition or PvP, or they just want to get into the beautiful world you've created but not have other players in there. Claro, la próxima para Discord, ya sabéis que tenéis el Discord, que eso no falla. Bueno, también, pero menos. You know, we really think about making Horizon as a game for everyone. Bueno, al menos has hecho spam de tu Discord. Sí, bueno, mira, por lo menos. Aunque ya somos 600 o 700 en el Discord, no sé los que seremos ya. Somos muchos. Yo no tengo tanto, yo tengo 150 o así. Está en ebullición el Discord, tío, está súper activo últimamente, la verdad. Yo es que me cuesta estar muy atento al Discord porque como estoy a todo entre directos, vídeos, mi vida, me paso muy poco por mi Discord. Lo intento, mira que lo intento, y que escribo ahí como estáis, pero o sea, no es porque me cree aquí el youtuber de la polla, sino porque es que estoy ocupado. Mira que soy un nini, no te bajo. Es eso. Alright, good. So, flipping back to PvP and competition, what other modes have you got in there for those players? So you will have, in fact, you just said to me off Tulkas, Arcanis ha ido de YouTube. Right. Compañero. Ha dejado YouTube, sí, lo dejó. Ha acabado un poco. No, alguien que me está preguntando. Ya me han preguntado varios por Arcanis. Está... No, que pensaba que era un día que había dicho y lo dejo, no sé qué. Estaba cansado de YouTube y lo ha dejado. Por ahora. Arcanis siempre es de volver, o sea. Es como Mosca. Pero Mosca, pero que de verdad vuelve, ¿no? Como Mosca, de verdad. One team starts as the infected right from the start. One goes at the other team. The twist is that if you are a survivor and you get infected, one of your teammates who's not infected can heal you. So there's a real back and forth sort of push-pull dynamic to the game, which is totally new. Sí, Sebastián. It's incredibly fun. We've done that with each of the games to make sure that, you know, teams want to work together, they communicate. And I really see that when we launch this game, I think there's going to be people, not everybody, but some people who really go all in on teams. They build their own team, their identity, their team badge, the outfits they wear when they compete. And for them, there's a Grandmaster League, which is like the best players in the world. Casi 2 horas, tío. People are going to be striving to get there. I can't wait to see how quickly somebody actually gets up to that skill level. Fantastic. So you've obviously created this amazing world, beautiful, historic Britain. Tell us more about the shareable world and how you can actually share that with other players. Yes, absolutely. So when you're driving around and you haven't opted out, as I described, basically we're just matchmaking you with players. So you are seeing Nintendo no tiene conferencia, ya lo he dicho antes. Tiene los GameCube como mucho. Tiene las retransmisiones por ahí. Que ya me... La pregunta es, ¿están confirmadas o no? No, antes no, cuando me he metido yo no lo he encontrado. No, pero no me refiero que no digo los días ni nada. Si está confirmado que va a haber. Sí, que va a haber rescue, sí, lo he leído. Pero ¿cuándo? No lo sé. Real people do crazy things, they do fun things, they do unexpected things. And even if you only play like in the mindset of a solo player, you just go about your races, you do your PR stunts. Yo creo que sí. I think they'll add some color, some vibrancy to de the world, which just wasn't a lo mejor esta nueva versión no, pero thank you so much for your time as always. Have a great week at Gamescom, and personally I just wanted to say thank you for putting Edinburgh in the game. Pero es que lo de Cyberpunk depende de CD Projekt, no depende de Microsoft. As you can tell, claro, pero yo os confirmo, Cyberpunk está en Gamescom y la gente y es jugable. O sea, no sé si privada de forma privada o pública, pero ha habido un youtuber que lo ha privada, se de forma, eso es privado, seguro. Porque no enseña ni fotos ni pollas el youtuber en Eso es cuestión. privado. Pero vamos, que no ha mentido, que este es tipo chafa. Exclusivo de Xbox, dice por ahora. Long Wolf, el DayZ. Por ahora, sí. Pues será. Es que ya te digo que no lo sé. Chris Bishop is here to join us. Chris from the Force Team. Great to see you. Great to see you, Larry. Now this is an amazing vehicle. Yeah, it's what can you tell us about this? They're only making 500 of them. It's the perfect car to be the cover car of Forza Horizon 4 because the handling and the aero is just out of this world. Now we're here to show off this amazing hardware, but we have Xbox hardware to show as well, right? Oh, joder. So David. I'm going to announce a Xbox One S. O sea, la conferencia lo que sea de los packs de consola. Creo que nos han enseñado ya 4.
Great Ya value. llevan 4. $299 O and sea, it'll creo be que era available el at launch Pug, October 2nd. el Battlefield, el Forza y el otro. We got more, yeah. What do we have here? So this is the Xbox One esto no es X todo, bundle. amigos. It includes both Forza Horizon 4 and Forza Motorsport 7. Esto es una broma, ¿verdad? 1 month Game Pass, $2, 2 weeks of Xbox sea, Live Gold. Both of ¿cuánto those los come with the 5? O wireless sea, han enseñado controller, so 2 Battlefield. great options for a new Xbox customer. No sé si era Meteo, no sé qué coño era. Sí, 4 o 5 años. October 2nd, and both the Sí, bundles sí, o sea, will be 2 de available at launch. Forza, This is fantastic. uno I'm de really excited Battlefield, about uno this del game. It was Pug great y to uno de see que no me Ralph acuerdo and qué Graham era. together again Hola. up on stage. I am so excited for this game. It looks beautiful. Sí, toma pack. I'm going to give this back to you because I got to Pero throw back ahora, to the stage chicos, and el get nuevo back into pack my ya sale. un career. pack, Chris, thank you so much. No queríais All pack de now los we're Xbox, back por to ahora the hay de stage to wrap Xbox, por things ahora. up. Sí, o sea, exactamente, es lo que iba a decir. Bueno, chicos, si tenemos un último pack y salgo yo. Hola. Gamescom. We introduced Toma mi Showdown paquete. to the Xbox world. Creo que ya han terminado, We dug into a dame. brand new Metro Exodus experience, and Wanda Russell was here from Undead Labs to tell us about the Daybreak pack for State of Decay 2. We had a visit from Bethesda's Pete Hines, who showed off the new camp system for Fallout 76. Dice uno, Plus, we Xbox y sus unveiled the packs, sweet, sweet Battlefield 5 Gold Rush Xbox One X bundle. Oh yes, it's a bundle of bundles. Esta tía ha sido la más It's salada de great todo to el have puto so much directo. to look forward to. Oye, pero en From comparación con el año bundles pasado, to new mucho mejor, controllers, ¿eh? DLC and Master Chief Collection coming to Xbox Tiene un Game carisma Pass. escapaba que lo And desborda as long más. as we're talking about the future, episode Por favor, que 7 presente of LTs Inside Xbox will be de live Xbox. from Brace Yourself. Phil Spencer no presenta mal, pero... Pero sí, es que esa tía tiene muchísimo carisma, la tía. Okay, to celebrate one of the biggest launches of the year, Forza Horizon 4, and I can't wait to find out where they're sending us. I'm definitely coming, right? Sí, You está have to do it now. right. Oh, we're going. Secrets are no fun unless Julia makes you a part of La one. verdad es que son bastante amenos los presentadores que tienen aquí, Sí, excepto el tajeado, que es que ha intentado forzar un poco eso. And we will see you next time on Inside Xbox. Luego, del 1 a 10, han cumplido un 6. Yo por lo menos un 7 le doy, tío, para lo que es. O sea, no te han prometido aquí, vamos a poner en la Exacto. conferencia no sé qué, sino que es Inside. Y han hecho un Inside que, es más, han enseñado el recinto de Xbox, que me parece muy grande. Pues sí, Vale, tío. creo que han... y no sé. Muy chulo, muy entretenido, tío, la verdad, oye. Han enseñado juegos, han enseñado... A ver, el bombazos... Como mucho el DayZ. Un momentito, Samu, dame 20 segundillos, ¿vale? Voy a pasar un corte publicitario del sorteo que tengo y ahora volvemos, ¿vale? 15 segundillos. No te preocupes. ¿Quieres participar en el sorteo más épico de Behind the Games? Entra al link de la descripción y una copia de Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch podrá ser tuya siguiendo unos sencillos pasos. Recuerda, esto es un sorteo mundial. ¡Mucha suerte, Behinder! Bueno, pues ya está. Ya estamos aquí. He puesto el vídeo del sorteo para aquel que no lo supiera que tengo un sorteo, pues lo he puesto por ahí. Que lo dicho, ya después de todo, espérate, voy a poner un poquito de musiquita, ¿no? Que la tengo aquí preparada, vale, ya está. Que lo dicho, tío, yo creo que para ser un Inside Xbox, tío, yo creo que ha estado muy entretenido, tío. Yo creo que le han dado salsilla y ha estado curioso. La verdad, a mí me ha gustado más que el año pasado, mucho más, tío. Además. La verdad es que sí. La verdad es que sí, tío. A mí me ha gustado bastante y creo que este tipo de conferencias cuando se hacen así, pues la verdad es que se hacen más amenas para el espectador, tío. Sí. Sí. Sí, hostia, pero es que han mostrado, eso sí que han mostrado packs, Bueno, y yo pensando, bueno, ya no habrá más, no da y todo, otro. Pues nada, tío, lo dicho. Ya nos despedimos, ¿vale? Sí. Para que lo sepáis antes de que nos despidamos, que por ahora no va a haber más conferencias, ¿ok? Lo único que va a haber es eso, las Red Cubes de Nintendo, que no se sabe exactamente cuándo se emiten, así que para cualquier cosa, pues seguramente me junte con Josangus otra vez y emitamos cada uno en nuestros respectivos sitios.
Y ya está. Chavales, pues nada, José Angus, tío. Muchas gracias por haber compartido conmigo este directo, como siempre. Ya está. Y si hay más cosas, pues ya hablaremos y nos veremos seguramente. Vale, así me ha molado. Muchas gracias tanto a mis suscriptores como a los tuyos. Y hasta la próxima, tío. Igualmente, hasta pronto. Chau. Pues nada, gente, hasta aquí hemos llegado por hoy. Como siempre, daros inmensísimas gracias. Inmensísimas gracias porque hemos sido una cantidad de personas brutal. Hemos llegado a 830 personas en el directo. De verdad que desde el E3 no tenía tanta gente en un directo, y más en un directo como este. Y la verdad es que estoy súper emocionado, súper contento. Subimos muy rápido, ¿ok? Para los 30.000 tendremos otro sorteo aparte del Smash Bros, que os recuerdo que lo tenéis aquí, ¿vale? En descripción. Al igual que tenéis todas mis redes sociales, que tenéis ese Discord que siempre digo que os metáis, todo lo que habéis y por haber, lo tenéis ahí abajo. Y ya sabéis, hoy no creo que vaya a haber vídeo, o igual me animo y subo vídeo, no sé lo que haré, pero estoy un poco cansado, pero veré lo que hago, ¿vale? Si esta noche subo vídeo o no. Pero ya sabéis que continuamos con la actividad normal del canal. Y el día 28 me mudaré, así que dejaré un par de vídeos preparados, porque estaré un par de días sin poder grabar, pero dejaré vídeos preparados en el canal, ¿ok? Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, hermosos. Se os quiere muchísimo. Y ya sabéis que ahora sí que sí, como siempre os espero en el próximo vídeo, en el próximo directo si se tercia de Behind the Games. Hasta luego, hermosos. Un besazo, se os quiere mucho. Chao.